Cuentos 3 de Roberto Arlt. Noche terrible. Distancia encajonada por las altas fachadas entre las que parece flotar una neblina de carbón. A lo largo de las cornisas, verticalmente con las molduras, contramarcos fosforescentes, perpendiculares azules, horizontales amarillas, oblicuas moradas, incandescencias de gases de aire líquido y corrientes de alta frecuencia. Tranvías amarillos que rechinan en las curvas sin lubrificar. Ómnibus verdes trepidan sordamente lienzos de afirmados y cimientos. Por encima de las terrazas, plafón de cielo sucio, borroso, a lo lejos, rectángulos anaranjados en fondos de tinieblas. La luna muestra su borde de plato amarillo cortado por cables de corriente eléctrica. Ricardo Stephens no olvidará jamás esta noche, y es probable que Julia tampoco, pero por distintas razones que Ricardo. Él se ha detenido en la vereda, con un pie sobre el mármol del zaguán, la mano derecha en la escotadura del chaleco y los labios ligeramente entreabiertos. Un foco ilumina con ramalazo de aluminio las 3/4 de su rostro y el vértice de su córnea brilla más que el de un actor de cine. Sin embargo, su corazón galopa como el de un caballo que va a reventar y piensa: es casi lo mismo cometer un crimen, al tiempo que Julia, tomándole de un brazo, repite satisfecha: ¿cómo van a rabiar las que yo sé? Luego calla, regustando su satisfacción elástica y profunda. Le parece mentira haber esperado durante tantos meses la ocurrencia del suceso que se llevará a cabo mañana y que anheló tan violentamente durante años y años, llorando de congoja y envidia en su almohada de soltera, cada vez que se casaba una amiga suya. Ahora le ha llegado a ella también el turno. Realidad tan terrible y sabrosa de paladear como una venganza. Ella no piensa en el que permanece allí a su lado, sino en sus amigas, en lo que dirán sus queridas y odiadas amigas, y quisiera lanzarle a la calle a preguntarle a gritos a los transeúntes: ¿se imaginan ustedes lo que dirán Elsa y Sebastiana y María? Stephens, sardónico, adivina el curso de los pensamientos de la mujer y se dice: Julia se casaría conmigo aunque fuera un asesino, y en voz alta, amistosamente e inquisidor, lanza su frase: si supieras qué feliz me hace saber que te hago tan dichosa. Querido. Y estoy contento de casarme con vos, Julia. Oh, muy contento. Me has atrapado como a una criatura y estoy contento de comportarme como un imbécil en tu presencia. Sé que vas a dominarme por completo, que te obedeceré como un esclavo. Stephens descubre un placer agrio y malévolo en humillarse así ante esa mujer que lo observa con ojos fríos, mientras sus labios sonríen para despistar el trabajo de su observación. Julia murmura: no digas eso. Han sido tu dominio, y vos precisamente tenés el temperamento de mujer que se necesita para tiranizar a un hombre de tan poco carácter como el mío. Lo que aún me queda de voluntad lo disolverás como el ácido nítrico disuelve el hierro. Cada vez que Stephen se expresa de esta forma, en Julia se produce una modulación de sensualidad repugnante, profundamente desagradable. Al mismo tiempo, la sensación la atrae, como si ese hombre despertara en su personalidad un yo monstruoso. Mas ya no queda tiempo para elegir. Mañana podrá por fin gritar su victoria y cambiar una mirada definitivamente agradecida con la cómplice madre que la ayudó mediante su experiencia a atrapar a este calenturiento que susurra junto a ella: te lameré los pies como un perro, obedeceré tu más mínimo gesto. Julia contempla las lejanas líneas horizontales amarillas, las oblicuas verdes, las perpendiculares rojas. Es esta su última noche de novia. Puede dominarlo a Stephens por la sensualidad. Este erótico únicamente podrá ser encadenado por su sexo y durante un instante se dice: sí, le destruiré la voluntad. Me obedecerá y pobre de él si me resiste. Bajo el foco eléctrico pasa un automóvil de carrocería chocolatada. El aire se impregna de olor a nafta y aceite quemado. Ricardo, por decir algo, murmura: el carburador no funciona bien, pero al mismo tiempo se repite. Es casi lo mismo cometer un crimen. Y tomando la mano de Julia se la lleva despacio al rostro, aplasta la palma de la mano encima de sus labios y la besa largamente. Son las 11. Ricardo Stephens no olvidará jamás esta noche, decorada en la altura por contramarcos de gases fosforescentes y locomotoras de lámparas eléctricas que ponen agujeros negros o soles violetas entre las constelaciones rosas de otros letreros luminosos que antorchan permanentemente las crestas de la ciudad capitalista con sus estructuras de castillos de hadas. Julia apoya una mano sobre el hombro de Ricardo. Lo examina tan profundamente que Ricardo tiembla por su secreto. Tiene la impresión de que el rostro de la mujer ha enrijecido en las tinieblas. Habla ella: es nuestra última noche de novios. Mañana, a esta hora, estaremos hace 4 horas camino de Montevideo, y entonces tú, Julia, tomándome de un brazo, me dirás: querías que te destruyera la voluntad y te convirtiera en un esclavo, ¿no? Querido, me desagrada que hables así. Seremos compañeros. Stephens hace un esfuerzo para ocultar su sonrisa canalla y murmura hipócritamente: tenés razón. Seremos compañeros.
Qué hermosa es esa palabra. Cambiando de tono vuelve sobre el viejo tema. Sebastiana y María se pondrán verdes de rabia. Con falsa ecuanimidad reflexiona Julia arteramente. Déjalas a las pobres. Hay que compadecerlas. Goloso como un gato que juega con un ratón, insiste Stephens. No me negarás que te envidian. Véanlo al presuntuoso. Una voz interior habla en Ricardo. Sos un canalla y un monstruo. Necesitas excavar más profunda la herida. Para alejarse de este reproche, Stephens comenta. ¿Cuántos regalos llegarán? Y los que tienen que venir. Julia reflexiona. Después, es tan necesario todo en una casa, pero qué pálido estás. Ricardo escoge la mentira. Ella no puede adivinarla. Lanza. Es el deseo. Un deseo terrible. Me duele el bajo vientre, querida. Como un ebrio se apoya en ella, la toma de la cintura y apretando el semblante contra su rostro, le levanta el mentón hacia su boca y susurra. ¿Te das cuenta? Mañana. Julia apoya delicadamente una mano en el sexo del hombre. Resuenan pasos en la vereda y se apartan. Desaparece el transeúnte y él se derrumba verticalmente sobre ella, trabajosamente mantiene entreabierta su ropa. Ella lo oprime y lo acerca a su centro y de pronto él eyacula en el aire. El espacio se llena de gemidos entrecortados. Querida, queridita, cállate, querido. Como a través de una neblina ellos miran apagarse y encenderse una estrella compuesta de rayas verdes. La fosforescencia de Cocuyo filtra en la oscuridad distante cierta frigidez de aire líquido. Permanecen abotargados. Julia, pasando suavemente el brazo por la cintura del hombre, casi soliloquia. ¿Te imaginas oyéndome llamar señora? Estoy tan acostumbrada a que me llamen señorita. Ricardo, haciendo un esfuerzo tremendo, aparta la atención de la lejana araña verde y contesta como a través de un sueño con la boca pastosa. Te llamarán señorita y vos dirás, no, soy señora, la señora de Stephens. De pronto la comedia se torna insostenible y Ricardo siente que su corazón desfallece de la misma manera que cuando tiene que sentarse en el sillón de operaciones del dentista. Cierra los ojos y apoya la cabeza en el hombro de Julia. Ella observa, sus dedos se apoyan en el relieve de su nariz, se dilatan abarcando los cartílagos y le frotan la mejilla. Ricardo dice, quisiera dormir, estoy tan cansado como no te podés imaginar, tengo todos los nervios rotos. Yo te haré dormir y te diré, dormí, chiquitito mío, y vos te dormirás, ¿no es cierto, amor? Stephens, con la cabeza caída en el hombro de la mujer, contempla la distancia. Hay una remota encrucijada de calles, la voz misteriosa exclama dentro de él. Es casi lo mismo cometer un crimen. Frío de hielo le sube por la pantorrilla. Se incorpora rápidamente. Julia insiste, estás un poco pálido, descansa, ved. Quiero darte, antes de que te vayas, mi último beso de novia. Las dos cabezas se entrecruzan y mientras ella aprieta sus labios sobre los suyos, Ricardo piensa, qué segura de sí misma es esta mujer, qué firme. ¿Estás contento, querido mío? Me voy. Si me quedo un minuto más, perderé el control de mí mismo. Ándate, descansa bien, pensa en mí, levántate temprano, que a las 11, a las 9 estaré aquí. Hasta mañana, gran amor. Es como un crimen. Al doblar el automóvil en la esquina, Stephens distingue la mano de Julia saludándolo. Cierra los ojos y doblando el cuerpo sobre el asiento trasero, permanece como semi-adormecido. Su corazón trabaja con altísima tensión. Por momentos los latidos se precipitan en avalancha. Luego decrece el trabajo de la bomba de sangre y el toc-toc se podría transmitir telefónicamente a larga distancia. Stephens se asfixia en el interior del coche. Gira la manivela del cristal. La ventanilla baja. Una bocanada de aire húmedo le refrigera la frente. Suspira profundamente. Luego, ¿dónde dije que fuera, chofer? A Belgrano. No, hombre, vamos al centro. ¿A qué parte? A donde se le dé la gana. De la boca de una farmacia escapa un dilatado hedor de iodoformo. Penetra en el coche. La lamparita del tablero de instrumentos lo deslumbra. Cierra los ojos. Piensa, es casi lo mismo que cometer un crimen. Su corazón galopa nuevamente. Le parece ir cruzando una llanura, espoleando un caballo. Tiene prisa por llegar. ¿A dónde? Al crimen. El embrague del auto rechina en la brusca frenada. Stephens distingue un kiosco gris, luego una dorada vidriera de café. Pare aquí, chofer. Estamos en Almagro. No importa, pare aquí. Abona el viaje. Entra al café, se sienta a una mesa. Mira alrededor. Está bajo un plafón de yeso con filetes dorados que soportan frías columnas jónicas de mármol jaspeado con motas de oro y ceniza y mostaza. Un friso de espejos ciñe la pared artesonada de cuadros de cedro. Cada espejo es un embudo rectangular de encendidos cristales escalonados. Una solapa morada se inclina hacia él. ¿Café? ¿Café? Sí, café y una jarra de agua. Entrevé un gesto despectivo. Nuevamente la solapa morada se inclina hacia él. Una jarra de metal plateado se apoya en la mesa y ahora bebe ávidamente. Se desprende el nudo de la corbata. Piensa que pueden confundirlo con un criminal y se ajusta el nudo. Bebe un vaso de agua. Otro. Suspira profundamente, descansa algunos minutos, paladea el café, enciende un cigarrillo, mira a las chicas de la orquesta, vuelve el respaldar de la silla al salón, de manera que se queda mirando la calle. Una voz automática repite en él, es casi lo mismo cometer un crimen. Su espina dorsal se dobla,
Una sensación muelle se le arquea en el estómago. Traga humo. Echa humo. Desparrama la ceniza del cigarrillo sobre el mármol de la mesa. Por instantes entrecierra los ojos, luego los abre. Un gran descanso llueve desde el plafón a sus miembros. Descubre que está mirando un atril niquelado que soporta un gorrito de mujer. Lentamente la voz se desenvuelve en él, como el extremo de un carrete de cuya punta estuviera tirando un diablo, y se repite. Mañana me casaré. Esto es evidente. Me casaré si esta noche no reviento o escapo. Cortar decorosamente es ya imposible. Mis camaradas han hecho una suscripción, han llegado regalos. Mañana recibiremos nuevos obsequios. El eterno juego de té y licores, los cubiertos raros para comer pescados o espárragos. Es maravilloso. ¿Qué diría, por ejemplo, una pareja si le regalaran un irrigador o un anticonceptivo? No puede retener la risa y se retuerce solo en su asiento, mirando el tablero de su mesa. ¿Llamaba el señor? Stephens mira la solapa morada de mala manera y hace un gesto negativo. La solapa morada desaparece. Qué estúpida es la gente. No se ha acostumbrado a ver cómo sonríe un hombre. Parece que fuera obligatorio estar acompañado para reírse. Pero sí, ¿por qué no se acostumbrará a regalar irrigadores en las bodas? De cualquier modo es imposible cortar decorosamente. ¿Qué pretexto inventar para dejarla a Julia? No puedo alegar que no es virgen porque aún no me he acostado con ella. No puedo jurar que tiene mal carácter porque es más dócil que un guante de seda. Oh, la hipócrita. ¿Dócil? ¿Cuántos amantes habrá tenido? Se domina perfectamente. Me recuerda a esos astutos animalitos excesivamente castigados por el hombre y que por ser astutos descubren al final la técnica para devorar a su enemigo. Cierto que lo que pienso ahora pude haberlo pensado antes, aunque a decir la verdad mis conjeturas son antiguas. Es inexplicable cómo he permitido que mi situación se agravara hasta semejante extremo. He aquí el misterio. ¿Por qué? Supongamos que se me condujera ante un honorable consejo de familia, que respondería a los interrogantes que plantea mi propósito. De cualquier manera estoy divagando, porque a nadie es posible hacerle consejos de familia por tan ruines bagatelas. Suponiendo que pudiera responder algo, contestaría que casarme era una palabra desprovista de sentido para mí, hasta el momento en que me vi abocado a la realidad de saber que tendría que convivir con una señorita que mayormente no me produce ni frío ni calor. Este caso guarda cierta similitud con aquel en el que se conserva de la muerte. Qué distinto es divagar apoltronado en cualquier parte, frente a una taza de café que no se teme la muerte. Qué desemejante con el acto de morir físicamente, perpetuamente. De cualquier modo tengo que irme sin avisar, sin dejar rastros, como si hubiera cometido un crimen. Ahora Stephens reposa con ademán incoherente. La fatiga anterior ha desaparecido. Se siente cómodo como en un baño de vapor. El confort del plafón de yeso con filetes dorados lo penetra. Bebe a sorbitos un vaso de agua y observa burlonamente las mujeres envueltas en tapados de pieles que pasan tomadas del brazo de sus hombres. Estos, adormecidos, las remolcan con el cuello del sobretodo levantado. Stephens mira pensativamente esas parejas ignotas y se dice: ¿qué objeto tiene reproducir uno de esos grupos somnolientos? Esa gente va directamente a la cama. Los machos se quitarán lentamente las medias. Algunos, los más refinados, se meterán los dedos de la mano entre los dedos de los pies y retirándolos lentamente de las narices les preguntarán a sus medias naranjas con perplejidad semicientífica: «¡Qué curioso! ¿Por qué olirá como queso?». Y ellas, al tiempo que entre bufidos se quitan las fajas, responderán con el pensamiento en otra parte: «Por caso, si huele como queso es porque no te bañas». La calzada de asfalto refleja en su pulimento de humedad alternativas franjas rojas y verdes. Son los focos traseros de los automóviles. Entre los rieles y las ruedas de los tranvías chisporrotean llamaradas azules. Stephens muerde un terrón de azúcar y continúa soliloquiando. Innegablemente soy un hombre de naturaleza sensible, humano. Otro en mi lugar desaparecería sin más trámites. Yo, en cambio, sufro sofocones y me apiado de Julia. Cierto que, a pesar de compadecerla, me voy. Entonces, ¿para qué me ha servido ser dueño de una naturaleza sensible? Parece una ironía, pero la única ventaja que reporta una naturaleza sensible es demostrarnos que somos lo suficientemente fuertes para dominarla. ¿Qué sería de nosotros si aceptáramos siempre el mandato de nuestros nobles impulsos? Mi noble impulso me arrastra a casarme con la primera desgraciada, coja, tuerta o jorobada que se me cruza en el camino. Por exceso de sensibilidad me imagino esas vidas solitarias, recluidas en un altillo, volviendo al atardecer de los talleres, de las grandes tiendas, cargadas de pesados bultos de costura, y sufro. ¿Cómo no sufrir? Pero, ¿acaso soy responsable de que estas mujeres hayan nacido con un fardo en la espalda, cojas, tuertas o jorobadas? No, no, no las he engendrado, ni tampoco soy Dios. Otro negocio sería si fuera Dios. Nobles impulsos. Debemos aprender a defendernos de ellos, no de los seres humanos. Y en esta circunstancia, proceder sensatamente consiste en mandarse a mudar, desaparecer, volatilizarse, hacerse humo. Cierto que mi actitud no es correcta, pero en los actuales momentos ni los gobiernos pueden observar procedimientos correctos. Cierto que la gente hablará, pero si yo pudiera escribir en los periódicos, le rogaría a los habitantes de este hermoso país
que se pusieran una mano en el pecho y que me contestaran imparcialmente. ¿Cuándo la gente no ha comentado la conducta de un prójimo? Si me caso con Julia, por ejemplo, las familias de Elsa, de Sebastiana, de María, en cotorreo de personas honestas, demostrarán que tengo precisamente la pasta indispensable para ser un excelente cornudo. Y como tenía pasta para ello, he buscado la mujer que puede adornarme la frente con los más variados estilos de la tauromaquia conyugal. Incluso dirán, compungiendo un gesto y adobando una lamentación: es extraño que ese buen muchacho no haya encontrado un alma caritativa que le informara de los abortos que tuvo esa muchacha. E incluso me mandarán la dirección de la partera y hasta el monto de sus honorarios. Sí, en vez de juzgarme un cretino profundo, me calificarán de redomado pillete, en la misma rueda donde en caso contrario hubieran citado los abortos de Julia. Dirán ahora: bien decíamos que ese hombre era capaz de esto y mucho más. Bastaba mirarle la cara, ese gesto un poco atravesado, falso. Pero si uno habla, dicen que es de envidia, de manera que proceda de una forma o de otra. Esa califa de narices largas y dientes postizos me despellejará sin consideración. Lo que la gente necesita es un motivo de conversación: la liebre. Luego, con la liebre, ellos se preparan el guiso de su gusto. ¿Llamaba el señor? Stephens mira irritado la solapa morada, inclinada sobre él. Es innegable que el fámulo debe haberle cobrado repentinamente ojeriza por una de aquellas misteriosas razones que hacen estallar entre dos desconocidos. Al minuto de verse, el deseo de romperse a puntapiés y trompicones. Ricardo mira el reloj. Son las 12:35. Observa luego, socarronamente, el semblante del sirviente, que tiene una cara redonda, con talante monástico, y le dice calmosamente: «Usted se equivocó de profesión. Debía ser sacristán». El fulano desencaja los ojos, estupefacto. Stephens continúa: «No venga más por aquí hasta que no lo llame. Si no le gusta mi cara, mire la del patrón». Espantado, el hombre de la solapa morada se retira de la mesa y Stephens se dice: «Es trágico, pero el mozo me mira con antipatía, porque mi corbata, de un peso, le hace barruntar que recibirá propina escasa». En fila india salen de una portezuela situada en lo alto de un palco enguirnaldado de flores de papel y lamparitas azules y verdes las lavanderas de la orquesta, disfrazadas de ninfas, con ridículos moños en la cintura y brazos picosos de fregonas. Stephens las considera casi inconscientemente desde el fondo de sus ojos y vuelve a su punto de partida. «Innegablemente soy un hombre sensible. La sensibilidad es un peligro, conduce a extremos poco honorables, por exceso de ingenuidad, acaso bondad falseada, pero al fin y al cabo bondad y también falta de carácter. He llegado a un extremo: tener que casarme con Julia. Un imbécil honrado por sus 4 costados de necedad se casaría con Julia, y lo notable es que sería feliz. Posiblemente trataría previamente de convencer a sus amigos que Julia es una de las mujeres más extraordinarias que han infectado el planeta. Y si ella hubiera perdido la virginidad en un momento de apuro, él diría: sí, perdió su virginidad, pero no es la primera ni la última. Además, ¿qué importancia tiene ese accidente en el concierto de los planetas? Cierto que Julia es virgen, no me lo ha mostrado con certificado médico, de acuerdo, más me lo ha dado a entender con sus escrúpulos terribles. Tampoco puedo ocultar que mi aseveración se basa simplemente en sus palabras y mi presunta buena fe, pues el resto son hipótesis y lucha grecorromana en los umbrales del deseo. Es trágico, pero mi pretexto tengo para romper con Julia, pues sin necesidad de mayores testimonios he dado a entender a los que querían escucharme que el recato de Julia asumía formas extraordinarias. No me cabe duda que más de un imbécil se apartó de mi lado. Seguro que si me equivocaba respecto a la virginidad de esta muchacha, los astros dejarían de rodar por sus órbitas. Es trágico, es humorístico, pero es así. Nos debatimos en un océano de contradicciones. Si aceptamos a la mujer maltrecha por el amor de otro, no falta quien nos tilde subterráneamente de cabrones consentidos. Si la rechazamos, sobran los filosofofastros y justicieros que, enarcando el belfo como si probaran una medicina repugnante, nos motejan de absurdos retrógrados y energúmenos del prejuicio. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacerse con una mujer así? ¿Endosársela a un amigo? Pobre Julia, ¿por qué no se casará con algún amigo mío? Y no es que yo tenga nada que decir de ella, no. Dios me libre, salvo esos conatos de lucha grecorromana donde un experto maliciaría un entrenamiento sospechoso. No tengo nada que decir. Se me oprime el corazón al pensar en las dificultades que le proporcionaré. Es dramático, mas no lo puedo impedir. Para colmo de infortunio, mi sensibilidad ha reconstruido el espectáculo lastimoso. Hace una semana que entreveo el formidable tole-tole que se producirá cuando descubran mi desaparición. Y no soy un hombre feroz para regocijarme en la desgracia que le sobrevendrá a un prójimo. Sí, no soy un hombre feroz, y aparentemente me comporto como si lo fuera. Las apariencias me condenan, pero yo sudo sangre y nadie lo barrunta. Nadie me compadece. Es terrible, pero mañana, a las 9:30, cuando Julio vea que no llego, me llamará por teléfono.
La dueña de la pensión estará en el mercado y atenderá el aparato de esa mala bestia de Cata, que, como de costumbre, ladrará que no entiende nada. Es fantástico. Aunque la trompeta del juicio final sonara en las orejas de Cata, ella no entendería nada. Es fantástico. ¿Qué tendrá esa mujer en los oídos? A las 10:30 hablará otra vez Julia y Cata volverá a repetir su furiosa afirmación de que no entiende nada y que dentro de un rato llegará la señora. A las 11 pedirá comunicarse conmigo la madre de Julia. Ya la pensionera habrá llegado y le responderá que no estoy. A las 11:15 llegará a su casa en un automóvil el hermano de Julia, acompañado de su amigo, el boxeador. Harta la menestrala de los forasteros que merodean buscándome y, entreviendo en mi ausencia alguna descomunal pejiguera, acompañará a los dos perdularios hasta mi cuarto. Espantados comprobarán la desaparición de mi ropa y equipaje, menos un par de medias sucias, esas medias sucias que siempre se dejan tiradas como un saldo sardónico en un rincón del cuarto cuando se cambia de pensión. A las 12:15, mis compañeros de oficina sonreirán socarronamente, regocijándose en la reconstrucción, posibilidades y motivo de mi canallería, simultáneamente felices de encontrar un tema de conversación que interrumpa la monotonía de sus vidas y condenándome al mismo tiempo con un dejo de envidia. A la 1 de la tarde, todos los braguetones de guardia en las comisarías de la capital archivarán con un gesto obsceno la noticia de mi desaparición. A las 2, el jefe de mi oficina, con grave talante, después de gargajear arduamente en el cesto de papeles, como si fuera a tratar un asunto de Estado, perolará en el círculo de mis compañeros. Un desvergonzado ha desaparecido de entre nosotros, es decir, un hombre que se burlaba bajo el sayo de la patria, de la moral y de la religión, como si patria, moral y religión no fueran el freno que perentoriamente impide que un irresponsable se convierta en un decidido bellaco. Y así continuará hasta que bostecen disimuladamente los desdichados que se pudren a sus órdenes. El que posiblemente vomitará un pensamiento sincero será Ernesto. Después de la homilía del jefe, dirá cínicamente: lo único que lamento son los 10 mangos con que contribuí para el cheque y con la mañana podría jugarle 5 y 5 a colofón. A las 3 de la tarde, Julia, tendida en la cama, los ojos hinchados como duraznos, un pañuelo empapado de vinagre y 2 rodajes de papa en las sienes, recibirá los consuelos de sus amigas. Ellas, haciéndole fresco con el pañuelo, se mirarán las unas a las otras, diciéndose con ojos aterrorizados de presunciones: cada vez es más difícil cazar a estos hombres. ¿Qué debe hacerse para atraparlos? A las 5 de la tarde, entre graznidos de claxon, bajarán del automóvil 2 perfectos animales, el hermano de Julia, esgrimiendo una pistola automática de calibre 45, descargada, por supuesto, y su amigo el boxeador, dibujando en el aire rounds de sombras. Al tiempo que dice: déjamelo por mi cuenta, hermano. Si lo encontramos, mientras el otro, enjugándose el frente, vomitará por toda información a las amistades que habrán salido apresuradas al patio de que en el departamento de policía no se ocupan de esas minucias. A las 6 acudirá el médico de la casa, agrio y juanetudo, maldiciendo las puterías de la juventud, avisorando intimidades de trapos sucios desde los umbrales de sus casas. Las comadres del barrio, con los brazos cruzados sobre las ubres, menearán consternadas las cabezas, al tiempo que, recatándose del oído indiscreto de las menores, se preguntarán de puerta en puerta con fijona sonrisa cómo habrá quedado la muchacha después de tales trapisondas. Y alguna madre, libre de boca, le gritará a su párvula con escándalo de las presentes: «¡Aprende! ¡Hacele adelantos a tu novio! ¡Aprende!». A todo esto, la cocinera en la despensa cotorreará el suceso con el almacenero, quien, entre aspavientos fingidos, aprovechará el relato para escamotearle a la bobalicona 200 gramos en 1 kilo de azúcar, mientras que la mujer del comerciante, sinceramente interesada en el chisme, abrirá los ojos y preguntará si los dejaban mucho tiempo solos a los novios y si la pobrecita no habrá quedado en estado interesante. A las 10 de la noche harán cola en la casa los astres y remendones de la orquesta clásica y típica. Estos, al ser despedidos en la puerta, promoverán escándalo, exigiendo indemnización y argumentando falsamente que nadie les avisó que no vinieran, porque el matrimonio había sido suspendido. A las 11 de la noche, una fila de automóviles detenidos a lo largo de la acera dibujarán una oscura aguafuerte de entierro, mientras que las púberes del barrio, tomadas del brazo, irán y vendrán frente a la casa husmeando la tragedia que no se ve. Y en la calle, todo el mundo estará inmensamente contento, sin saber por qué. A las 2 de la madrugada, Julia, con los párpados tan hinchados de llorar, que de desfigurada estará irreconocible, experimentará el 15º vaído. A las 3 de la madrugada, el hermano, esgrimiendo la pistola de calibre 45, cargada ahora, jurará ante un crucifijo matarme como a un perro, donde me encuentre. La madre, tomándolo de un brazo a su amigo el boxeador, le rogará que interceda, no se produzcan mayores desgracias en la familia. La otra bestia replicará malamente que no, arguyendo que aunque tenga que domiciliarse en presidio por toda la vida y en el infierno por 3 eternidades, me dejará la piel más cribada que una espumadera. Intervendrán las amistades y jugaría doble contra sencillo si entre ellas no se encuentra un lector de las novelas de Edgar Wallace. Esta será la persona que
Llamando aparte al hermano y a su amigo el boxeador, le recomendará tomen una venganza clandestina y misteriosa. Entonces el fulano se guardará la pistola de calibre 45, pensando que al día siguiente puede empeñarla en el banco municipal, felicitándose de tener que cumplir una venganza misteriosa. No harán falta armas de fuego y a las 6 de la mañana todos, desde el gato Barcino a la vecina de enfrente, tendrán la boca seca de repetir en los tonos más diversos: ¿quién iba a decir que tratábamos con un canalla? A las 7 el lechero dejará 3 botellas blancas en el umbral después de tocar 2 veces el botón del timbre. El sol iluminará las fachadas de las casas, los tranvías se llenarán de gente semidormida y Julia, blanca como una muerta, dormirá un sueño artificial de 36 horas. Y a las 10 de la mañana, lastimeramente el hermano hará cola entre los desdichados que empeñan prendas en el banco municipal, pensando que bien vale la pena de lidiar entre muertos de hambre apresurados para tener el placer de ir a la noche con el producto de la pistola ignorada a pasar unas horas al prostíbulo de San Fernando en compañía de su amigo el boxeador. Otro café, mozo. El rostro de Ricardo Stephens se desfigura a medida que compagina sucesos futuros. Entrevé lo dramático y lo grotesco del suceso. Incluso tiene que hacer fuerza para no reírse a carcajadas. Por ejemplo, cuando se imagina la cara que pondrán los músicos napolitanos, despachados por el furioso ademán de su problemática suegra. A medida que sus pensamientos aumentan la velocidad de galope, se siente más fuerte, más dueño de sí mismo. Su bellaquería se dignifica a través de la necesidad de salvar su personalidad. Por momentos tiene la sensación de que está perforando los muros de la ciudad con un invisible soplete oxídrico. Y el vigilante, enfundado en su capotón a 20 metros de la vidriera, no se entera de nada. Se limita a poner un cromo azul en la claridad de sala de operaciones que abre en la ochava la niquelada quincalla de un bar automático. De pronto Stephens se pega una palma de la frente. Pero, ¿qué diablos? Es perfectamente lógico que ocurra todo lo que me he imaginado. No es posible pretender que una muchacha a quien se la planta con 3/4 de narices el día de su boda baile de alegría en el momento que se entera del suceso. Y al tiempo que examina amistosamente el avinagrado semblante del mozo de solapas moradas, se dice: oh, dígase lo que se quiera, es un consuelo pensar con lógica. ¿Y si me caso? Ahora Stephens camina a lo largo de fachadas grises que encajonan veredas silenciosas, rayadas por las siluetas de árboles que lanzan a través de los follajes los globos del alumbrado eléctrico. Cruza bajo bóvedas de árboles cuyos troncos torcidos simulan paralizados ademanes de un desesperado. Pasa junto a cortinas metálicas corridas y en la muda cesación de vida de la noche. Él está contento. Entrevé la liberación. Supongamos que me quede, me case. Mis 25 años se convertirán rápidamente en 50 y los 5.000 pesos que ingenuamente puse en un banco para los malos tiempos se derretirán como la nieve al sol. Menos mal que fui prudente y no compré muebles, sobre texto que los primeros meses los podíamos pasar en un hotel. Realmente tienen razón los libros sagrados de todos los países cuando dicen que el hombre no se arrepiente jamás de ser prudente. Soy un hombre prudente y la prudencia es un galardón. Además de sensible, prudente. ¿Cuántas virtudes me descubro esta noche? Dios mío. Soy lógico, sensible y prudente, y sería un hipócrita si no confesara que me admiro a mí mismo. Sin embargo, no se trata de divagar, sino de establecer, y si no me voy y me caso. Julia me quiere, esto es innegable. Cierto es que no ha podido darme ninguna prueba de ese amor que siente hacia mí, pero en esa dirección ha procedido cautamente, porque cuando una mujer da pruebas de amor, le es dificultoso sostener que no se las ha dado con prioridad a otros. Y entonces, ¿casarse? Casarse es una forma de suicidarse, y yo no estoy dispuesto a morir. Todavía quiero vivir. Cierto que Julia me quiere, pero Julia, a su edad, al mismo diablo, está dispuesta a jurarle amor eterno. Y si me quiere, es con un amor natural y simple. De la misma manera podría querer a un hombre distinto a mí. Yo soy alto, pero si fuera bajo, Julia me querría lo mismo. Soy rubio, pero si tuviera el pelo renegrido, me querría también. Mis 2 piernas funcionan perfectamente, pero si fuera rengo, me querría lo mismo. Porque lo que ella necesita no es un determinado hombre, sino el hombre. Cualquier hombre. Pensarlo resulta trágico, pero ¿acaso soy yo el culpable? En cierto modo sí, porque al fin y al cabo no debí permitir que las cosas llegaran a este punto. Mas, ¿fui yo o fue ella quien encaminó los sucesos en semejante dirección? Dios mío, nos conocimos en cualquier parte. Fue un baile, sí, un baile, cuando quise acordarme. Ella me había aislado en la fiesta. Cuando nos despedimos me presentó al hermano y a la madre. Al día siguiente me habló por teléfono. No sé con qué pretexto. A los 5 días me invitaban a tomar té. Una semana después tuve que ir para examinar ciertos negativos que no sé qué cosa rara tenían. A la semana, ella, el hermano, la madre, el amigo del hermano, querían convertirse en mis hoteleros, surtirme diariamente de viandas. Oh, es simplemente maravilloso. Me invitaron tantas veces que fui con esta tremenda cara de idiota que Dios me ha dado. Fui sencillamente, ingenuamente. Me atracaron de ñoquis y capieletis.
todo el repertorio de las hermosas pastas italianas. Me convidaron con exquisitos licores. Hubiera sido una crueldad negarse a comer o a beber allí, máxime si se tiene en cuenta que los manjares habían sido exquisitamente cocinados en puro aceite de oliva y ofrecían un máximo de garantías para mi estómago delicado. Me convertí en un habitual frecuentador de la casa. Mi timidez me impedía faltar. Cuando recuerdo, se me enrojece el rostro de vergüenza. Allí jamás ni el palco del cine me permitieron pagar. El que obsequiaba los palcos era el hermano. Ese tampoco los comprobaba, sino que a él se los regalaba un compinche, el boxeador. Incluso llegaron a querer presentarme al sastre de la familia y abrirme un crédito, pero por prudencia rechacé semejantes operaciones comerciales. Y este noble gesto mío me enalteció ante los ojos de la familia, que comenzó a presentarme a sus amistades con ese ambiguo gesto con que se exhibe a una larva de marido. En compensación de no haber aceptado el crédito, reconoceré que diezmé tremendas fuentes de tallarines, agoté innúmeras parrilladas de bifes de ternera. Por mi gaznate pasaron litros y más litros de café y licor, y un repostero se vería verde para calcular los kilos de masas y cremas que despaché, a pesar de tener el estómago sumamente delicado. Lo que es la codicia humana. Yo, que al principio creí me regalaban de tal manera por mi bonita cara, descubrí en breve tiempo que si esa dadivosa familia me trataba a cuerpo de rey, se debía a que albergaban profundas esperanzas de convertirme en el legítimo esposo de la niña llamada Julia. Y cuando me presentaban como novio de la nena, hubiera podido decir: no señora, no soy el novio de su hija, sino una simple amistad a quien ustedes atienden muy amablemente. Pero no me atreví. Mi ingénita timidez me obligó a proceder mal. Me creo obligado a aceptar que muchos, puestos en mi dificultoso caso, hubieran procedido lo mismo, porque ¿cómo es posible, sin herir susceptibilidades, desmentir una presentación como la que dejo consignada? Si faltaba un día a la casa, me hablaba por teléfono el hermano, el de la pistola automática de calibre 45, después su amigo, el boxeador, después la madre, más tarde Julia. Un día la madre, revolviendo en su memoria fojas de gloria para los archivos caseros, recordó incidentalmente que su hijo era un héroe. Francisco es un hombre de un genio terrible, me decía. Usa una pistola automática de calibre 45 y casi mata a un hombre el otro día. Después de esta cordial referencia a las virtudes que hermoseaban el carácter de su primogénito, me insinuó que vería con sumo agrado que le diera los anillos a la nena. Francisco se pondría muy contento y su amigo el boxeador también. Cuando arguí que carecía de dinero, la señora no solo que no se afligió, sino que se alegró y al día siguiente me regalaba los anillos diciéndome: Julia no sabe absolutamente nada de este regalo que le hago. Ofrézcaselos, que la pobrecita se va a morir de alegría. El escepticismo es un vicio peligroso. 3 días después le regalaba los anillos, deseando comprobar si Julia se moría de la sorpresa, pero no ocurrió tal. Ese día ella se atracó con una cantidad de capeletis tan desmesurada que estoy seguro hubiera puesto en peligro la vida de otro ser menos espiritual. No negaré que insensiblemente, con la robusta ayuda de la dueña de casa, de su hijo, del amigo de su hijo, el boxeador, que obstinadamente quería convertirme en un pugilista, me fui acostumbrando a la idea de constituir una parte integrante de esa honorable casa. Edifiqué mi sueño, era el mío, si se me permite la frase, el pesadillón de un desocupado en trance de convertirse en padre tornero de un convento. Transcurría siestas interminables, despatarrando como un cerdo en fuentes más vastas que los lagos de Palermo y cargadas de pequeñas montañas rusas de tallarines. Cuando me acuciaba el deseo por valles de lomos de ternera, avanzaba hasta una especie de catedral de crema de leche y zamballón congelado. Bajo una cúpula de crema de chocolate, en una nívea cama de repostería, me aguardaba Julia. Caía en sus brazos, luego me apartaba y en un crepúsculo verdoso de Roquefort, lento como un gusanazo, avanzaba hacia una loma de ravioles o de un monte de ñoquis. Tales eran las perspectivas intelectuales que decoraría mi existencia junto a Julia. No alardearé de ser un hombre delicado, pero no puedo ocultar que casarme con Julia en esa circunstancia me producía más repugnancia que convertirme del día a la noche en dependiente de una carnicería. Su hermano, el hombre de la pistola automática calibre 45, era un excelente imbécil, de manera que dentro del tiempo y del espacio ese negocio marchará perfectamente. Sí, para mis desdichas, la mala suerte a través de la lotería no me favorece con un premio de 5.000 pesos. La familia, después de felicitarme, se creyó obligada a darme a entender que ahora no quedaba ningún pretexto para no firmar mi sentencia de muerte. Y yo, acosado por la madre, las amigas, Julia, su hermano, el amigo de su hermano, el boxeador, dije que sí y fijé fecha. Y ahora heme aquí ante el terrible trance. Si me caso, dentro de 15 días volveré a la oficina. Los amigos me examinarán el rostro para deducir por la profundidad de las orejas los estragos que he hecho en mi luna de miel. Luego, aquí no ocurrió nada, y a deslomarme como siempre, que el ser jefe de familia no le autoriza a trabajar menos a uno. Dentro de 9 meses tendré un hijo, y dentro de un año
Haré también lo que hacen todos los hombres casados, mirar a las otras mujeres y cometer sus pequeñas infidelidades. Algunos no esperan un año para cometer sus pequeñas infidelidades. Dentro de 2 años no cometeré pequeñas infidelidades, sino sabrosos adulterios. Actitud que no me impedirá despotricar contra los inmorales que se pavonean con una querida ostensible. Ni vicios ni hipocresía me impedirán ser simultáneamente un buen padre, y en rueda de amigos elogiaré espontáneamente a mis hijos, porque al ventosear ruidosamente o inundar la cuna de pis compiten con los del vecino. A su vez, mis amigos encomiarán las excelencias de su progenie por revelar una bestial capacidad para desgañitarse gritando o defecar espesamente. Cuestión de gustos. Luego, eructando las anchoas del vermut, acariciaremos con los ojos desde la ventana del café las pantorrillas de las mujeres que pasan, y como no se tratará de nuestras hermanas ni nuestras esposas, con la fácil filosofía de los burgueses satisfechos de su encanallamiento, diremos que todas las mujeres son unas putas. Y la vida pasará así. Oh, sí, así. Podemos felicitarnos. Julia, a su vez, me narrará chismes respecto a sus amigas. La última camorra de Mengana con su esposo, el aborto de la mujer de fulano, delicioso. Iremos al cine los días de moda. Ella silenciosamente admirará al babieca fotogénico de más actualidad entre los ovarios de la presente sociedad femenina. Me comparará con ciertos galopines de película y descubrirá que soy viejo, desagradable, feo, tosco. Como yo, por mi parte, llegaré a la conclusión que sería 100 veces más agradable acostarse con Kai Francis o John Crawford que meterse bajo las sábanas en su compañía. Cuadro de nuestra vida, gris como el fondo de un hornillo. Pensaremos disciplinadamente con el almacenero de la esquina y el tenedor de libros de la media cuadra, ambas personas honorables, por otra parte. La justicia nos inspirará saludable terror. Admiraremos los brillantes uniformes del ejército. Con ingenua curiosidad nos preguntaremos si el arzobispo cree o no en la existencia de los ángeles. Y cuando nos hablen de comunismo vomitaremos esa espantosa sarta de lugares comunes que circulan para estupidizar a la clase media y terminar de invadirles los restos de cerebro que no han inutilizado por completo los gastadores sistemas de educación. Algunas arrugas se formarán en mi rostro, el brillo que ahora me hermosea a los ojos desaparecerá. Paulatinamente me convertiré en una larva amarilla y taciturna, en uno de esos desdichados que tiemblan cuando piensan que pueden perder el empleo. Por tanto, en tanto, como quien se asoma a la rendija de un sueño a mirar un país perdido y descubre en él neblinas de oro y arboledas musicales, falso espejismo, virtud de todo lo que fue, evocaré los tiempos en que Julia era mi novia, y estas groserías actuales, limadas por los años, sombreadas por la muerte, me parecerán pintados frutos, fragantes dones que por inexperiencia no supe aprovechar. ¿Dónde se encuentra un marido que no recuerde a veces la estación aquella de su verano, cuando la mujer no era esposa sino su novia? Y yo pensaré en Julia, y encontrándola cambiada me diré: la Julia novia es un sueño comparada con la Julia esposa. Ahora bien, si en vez de casarme mañana con Julia me voy, desaparezco de esta ciudad, me marcho a Europa, dentro de 2 años, cuando piense en ella, Julia también me parecerá un sueño, con la ventaja, por supuesto, de no encontrarme casado con ella. ¿Qué debía hacerme estas reflexiones con anterioridad a mi compromiso? Oh, de acuerdo, pero cuando se tiene sensación de la cárcel, sino en el momento de trasponer su umbral y tropezar con su férrea puerta. En estos momentos estoy jugando a cara o cruz, la libertad o una celda. Cuando me alejé de la puerta de su casa, mi corazón daba saltos. Parecía que gritara: huye, huye, incauto, aún estás a tiempo. Ricardo Stephens enciende la lámpara en su cuarto moradas. Se dice, oh, dígase lo que se quiera, es un consuelo pensar con lógica. Es como todas las mujeres. Un cuartito de soltero, la cama de bronce de una plaza en el centro, a un costado el lavatorio, en un ángulo el ropero. Stephens se cubre los pies con una manta y coloca sobre el velador un rollo de dinero. Cavila un instante y envuelve el rollo en un trozo de diario. Mira el reloj, son ya las 3 de la mañana. Hoy a las 10 me casaré. Mejor dicho, me tendría que casar. ¿Qué hacer? Julia es como todas las mujeres, me quiere. Pero si yo la dejo, dentro de 2 años querrá a otro. Y si el otro la deja, al año volverá a querer a un tercero. Supongamos lo contrario, que yo me casara y falleciera. Julia se casaría después de algunos años. Claro está que aduciría un montón de causas para poder casarse otra vez. Razonaría de esta manera: si yo me hubiera muerto, Ricardo también se hubiera casado con otra mujer. Es notable. Con razonamiento se desmontan los mecanismos más arduamente combinados por la tontería humana. Estudiemos el asunto desde otro ángulo. ¿Puedo encontrar una mujer mejor que Julia? Es difícil. Más fácil es que me enamore de una muchacha peor que Julia. Julia y yo somos 2 seres humanos de carne y hueso. ¿Por qué entonces me voy a casar con Julia? ¿Por piedad? ¿Para no proporcionarle el monstruoso día de hoy? Porque si desaparezco, el día que hoy pasará, esa mujer será terrible. Pero un día no tiene nada más que 24 horas, y en el caso de que sufra, mucho más padecería, por ejemplo, si el tranvía le hubiera cortado una pierna. De manera que el sufrimiento es relativismo. En cambio, si no me voy y me caso, amontonaré repentinamente mi vida para arrojarla a un tacho de basura y monotonía. Y ella me dirá alguna vez:
en uno de esos momentos de amargura o de riña en que se descubre el cáncer que nos roe el alma. Si hubiera sabido que el matrimonio se reducía a esto, me hubiera quedado soltera, y yo me arrepentiré en el alma de no haberme ido. Y ella y yo nos preguntaremos tonterías como esta: ¿por qué cuando uno es joven no tiene la experiencia que dan los años? Y si Julia ya sabe hacia qué desengaños vamos, ella es como todas las mujeres, sentimental, cuando no cuesta nada ser sentimental, con ideas, cuando las ideas no tienden a modificar el curso de los sucesos prefijados. Si yo les pusiera mis pensamientos a Julia, Julia me diría: querido, sos muy inteligente, pero casémonos. Mis pensamientos merecerán su respeto, siempre que yo prácticamente responda a sus puntos de vista, que son casarse. Ella dice que se moriría sin mí. Eso no le impidió pensar positivamente respecto a todos los detalles que regulaban nuestras relaciones. ¿Puede pensar positivamente un ser humano que está dispuesto a morir por otro? No, no y no. Entonces miente, si a su mentira se la puede llamar mentira, que no lo es, ya que todas las mujeres dicen lo mismo. Porque lo curioso es que ella fue la que reguló el ritmo de nuestras relaciones, tranquila, pisando terreno firme. No puedo reprocharle que sus procedimientos no fueran claros, y tanta claridad acertada revela una ausencia completa de sentimientos. Supo elegir perfectamente el momento en que me sugirió la conveniencia de formalizar nuestras relaciones. ¡Qué borda las maravillas! ¿Qué es una cocinera sin par? Dios mío, todas las mujeres bordan y cocinan, mas hasta ahora no se ha descubierto que cocinar y bordar sea un factor de felicidad. Además, llegaría un momento en que los platos por ella preparados me serían tan familiares que solo llamarían la atención a nuestros invitados. En cuanto a bordar, el día que ella tenga hijos mandará al diablo el bordado y como mujer práctica comprará ropas mucho más lindas de las que puede confeccionar, y a precio mayor. En cuanto a tocar el piano, es cierto, toca el piano, no lo puedo negar, pero seamos sensatos. Dios mío, seamos sensatos. Ni ella se va a pasar la vida tocando el piano, ni yo escuchándola. Además, casarse con una mujer porque toca el piano es absurdo. Más barato resulta adquirir una vitrola ortofónica, y uno compra los discos que prefiere y los escucha cuando se le da la gana, con la ventaja de que estarán 100 veces mejor ejecutados de lo que ella pudiera tocarlos. Ricardo Stephens enciende un cigarrillo, pasea la mirada por su habitación, arruga la frente, trata de concentrar sus pensamientos dispersos. ¿Qué debí pensar todo esto antes? Pero, ¿y ella? ¿Cuál de nosotros es el culpable? Comenzamos una relación inocente. Miradas, sonrisas, yo el entusiasmo que suscita la flor fresca, ella el recato de la chica que se va a casar. Luego la madre, después el hermano. Dios mío, ¿quién es más culpable de los dos? Cuando mi ardor se enfriaba, ella desaparecía de manera que irritaba mi amor propio. Yo he sido peón en ese juego. Me ha movido en la dirección que le convenía. Cierto es que yo me dejaba mover. No te pediré nunca nada, me decía. Y sin pedirme nada, heme aquí en el día en que me tengo que casar con Julia. Yo puse sinceridad y entusiasmo en mis sentimientos. Ella, tranquila, dejaba arder la mecha. Cuando el fuego se apagaba, echaba una gota de aceite. ¡Qué inteligencia para maniobrar! ¡Cuánto tacto! Dom, 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 dom. Stephen salta de la cama. Son las 4 de la mañana. Las 4, faltan 7 horas para ir hasta el registro civil. Echa mano al bolsillo, saca una moneda, piensa. Vamos a ver qué dice la suerte. Si sale cara, me caso. Si sale cruz, me voy. Una es la definitiva. En el espejo del ropero se refleja el níquel volteando en el aire. Cae sobre la colcha, cara. Ricardo observa la moneda, luego se la echa al bolsillo sonriendo y dice: hay que hacerle trampa al destino. No me casaré. Que el destino me cobre si es brujo. Ahora, Stephens ha detenido una mirada triste sobre el rollo de dinero. Esta plata era para casarnos. Con ella íbamos a comprar los muebles después que volviéramos de nuestro viaje. Estoy a tiempo todavía, puedo casarme. Nada ya tiene remedio. No sé lo que se ha roto adentro mío. Quizás hubiéramos sido felices. Es difícil. Lentamente se han cerrado sus ojos. El hombre fatigado nuevamente se duerme. Dom, 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 dom. Ricardo Stephens salta de la cama. Tiene el cuerpo helado, el traje arrugado. Son las 6 de la mañana. Piensa vertiginosamente. A las 7 sale el vapor para Carmelo. Abre el ropero, deja en el suelo los cajones del lavatorio. Precipitadamente arropa su ropa en un baúl, hunde a puñetazos las camisas, los trajes. Con los pañuelos van entremezclados paquetes de cartas. Un retrato de Julia cae entre sus manos. Lo va a mirar, rechaza la tentación y lo arroja con algunos libros entre los intersticios que en el baúl floreado deja una colcha. Mira alrededor. Todo ha terminado. Baja la tapa del baúl, gira la cerradura con la llave y se detiene. Le tiemblan las piernas. Un recuerdo terrible le conmueve toda la blandura de ternura que yace insepulta en él. Distingue a Julia tomándole el rostro para besarle la boca y se recuerda en la cama de fallecido. Ándate, persuade el corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco?, le grita el deseo. Son las 6:30. El pecho de Ricardo se hincha como la presión de un fuelle.
Se levanta tambaleándose, se inclina sobre el baúl, lo carga a su espalda, trastabilando, baja la escalera de la pensión, se detiene en la puerta inundada de sol, le hace un gesto a un chofer. Ricardo coloca el baúl en el asiento delantero y en aquel momento José lo piensa. ¿Y si le dijera que fuera a la casa de Julia? Un hombre modestamente vestido asoma a una puerta. Encogido camina por la vereda arrastrando los pies, cuando en el portal del que ha salido aparece una mujer con la cara envuelta en una servilleta, que le grita roncamente: «No te olvides de traer el dinero, Jaime». Ricardo Stephens se estremece, mira al chofer y con cierta ansiedad le grita: «Dársena sur, chofer». Y mientras cierra la portezuela, un pensamiento triste cruza su mente. ¿Qué harán en lo de Julia con los regalos? Odio desde la otra vida. Fernando sentía la incomodidad de la mirada del árabe, que, sentado a sus espaldas a una mesa de esterilla en el otro extremo de la terraza, no apartaba posiblemente la mirada de su nuca. Sin poderse contener, se levantó y, a riesgo de pasar por un demente a los ojos del otro, se detuvo frente a la mesa del marroquí y le dijo: «Yo no lo conozco a usted. ¿Por qué me está mirando?». El árabe se puso de pie y, después de saludarlo ritualmente, le dijo: «Señor, usted perdonará. Me he especializado en ciencias ocultas y soy un hombre sumamente sensible. Cuando yo estaba mirándole la espalda, era que estaba viendo sobre su cabeza una gran nube roja. Era el crimen. Usted en esos momentos estaba pensando en matar a su novia». Lo que le decía el desconocido era cierto. Fernando había estado pensando en matar a su novia. El moro vio cómo el asombro se pintaba en el rostro de Fernando y le dijo: «Siéntese. Me sentiré muy orgulloso de su compañía durante mucho tiempo». Fernando se dejó caer melancólicamente en el sillón estrellado. Desde el bar de la terraza se distinguían, casi a sus pies, las murallas almenadas de la vieja dominación portuguesa. Más allá de las almenas, el espejo azul del agua de la bahía se extendía hasta el horizonte verdoso. Un transatlántico salía hacia Gibraltar por la calle de Boyas, mientras que una voz morisca, lenta, acompañándose de un instrumento de cuerda, gañía una melodía sumamente triste y voluptuosa. Fernando sintió que un desaliento tremendo llovía sobre su corazón. A su lado, el caballero árabe, de gran turbante, finísima túnica y modales de señorita, reiteró: «Estaba precisamente sobre su cabeza». Una nube roja de fatalidad. Luego, semejante a una flor venenosa, surgió la cabeza de su novia, y yo vi repetidamente que usted pensaba matarla. Fernando, sin darse cuenta de lo que hacía, movió la cabeza, confirmando lo que el desconocido le decía. El árabe continuó: «Cuando desapareció la nube roja, vi una sala. Junto a una mesa dorada había 2 sillones revestidos de terciopelo verde». Fernando ahora pensó que no tenía nada de inverosímil que el árabe pudiera darle datos de la habitación que ocupaba Lucía, porque ésta miraba al jardín del hotel. Pero asintió con la cabeza. Estaba aturdido. Ya nada le parecía extraordinario ni terrible. El árabe continuó: «Junto a usted estaba su novia con el tapado bajo el brazo». Y acto seguido, el misterioso oriental comenzó con su lápiz a dibujar en el mármol de la mesa el rostro de la muchacha. Fernando miraba aparecer el rostro de la muchacha que tanto quería sobre el mármol, y aquello le resultaba, en aquel extraño momento, sumamente natural. Quizás estaba viviendo un ensueño, quizás estaba loco, quizás el desconocido era un bribón que lo había visto con Lucía por la Cashba. Pero lo que este granuja no podía saber era que él pensaba en aquel momento matar a Lucía. El árabe prosiguió: «Usted estaba sentado en el sillón de terciopelo verde mientras que ella le decía: tenemos que separarnos, terminar esto, no podemos continuar así. Ella le dijo esto y usted no respondió una palabra. ¿Es cierto o no es cierto que ella le dijo eso?». Fernando asintió, mecanizado con la cabeza. El árabe sacó del bolsillo una petaca, extrajo un cigarrillo y dijo: «Usted y Lucía se odian desde la otra vida. Ustedes se vienen odiando a través de una infinita serie de reencarnaciones». Fernando examinó el cobrizo perfil del hombre del turbante y luego fijó tristemente los ojos en el espejo azul de la bahía. El transatlántico había doblado el codo de las boyas, su penacho de humo se inmovilizaba en el espacio y una tristeza tremenda lo aplanaba sobre el sillón, mientras que el árabe, con una naturalidad terrorífica, proseguía: «Y usted quiere morir porque la ama y la odia, pero el odio es entre ustedes más fuerte que el amor. Hace millares de años que ustedes se odian mortalmente y que se buscan para dañarse y desgarrarse. Ustedes aman el dolor que uno le inflige al otro. Ustedes aman su odio porque ninguno de ustedes podría odiar más perfectamente a otra persona de la manera que recíprocamente se odian ya». Todo ello era cierto. El hombre de la chilava prosiguió: «¿Quiere usted venir a mi casa? Le mostraré en el pasado el último crimen que medió entre usted y su novia». «Ah, perdón por no haberme presentado. Me llamo Tel Aviv. Soy doctor en ciencias ocultas». Fernando comprendió que no tenía objeto resistirse a nada. Bribón o clarividente, el desconocido había penetrado hasta las raíces de su terrible problema. Golpeó el gong y un muchachito morisco descalzo corrió sobre las esteras hacia la mesa, recibió el duro asani,
Presto, como un galgo, le trajo el vuelto y pronto Fernando se encontró bajo las techadas callejuelas caminando al lado de su misterioso compañero, que a pesar de gastar una magnífica chilaba, no se recataba de pasar al lado de grasientas tiendas donde hervían pescado día y noche y puestos de té verde, donde en amontonamiento bestial se hacinaban piojosos campesinos descalzos. Y finalmente llegaron a una casa arrinconada en un ángulo del barrio de Llama el Raizuli. Tel Aviv levantó el pesado aldabón morisco y lo dejó caer. La puerta, claveteada como la de una fortaleza, se entreabrió lentamente y un negro del Nedgel apareció sombrío y semidesnudo. Se inclinó profundamente frente a su amo. La puerta entonces se abrió aún más y Fernando cruzó un patio sombreado de limoneros con grandes tinajones de barro en los ángulos. Tel Aviv abrió una puerta y lo invitó a entrar. Se encontraban ahora en un salón con un estrado al fondo cubierto de cojines. En el centro una fontana desgranaba su vara de agua. Fernando levantó la cabeza. El techo de la habitación, como el de los salones de la Alhambra, estaba abombado en bóveda. Ríos de constelaciones y de estrellas se cuajaban entre las nebulosas y Tel Aviv, haciéndole sentar en un cojín, exclamó: «Que la paz de Alá esté en tu corazón, que la dulzura del profeta aceite tu generosidad, que tus entrañas se cubran de miel. Eres un hombre ecuánime y valiente, no has dudado de mi amistad». Y como si estuvieran perdidos en una tienda del desierto, batió tan rudamente el gong que el negro, sobresaltado, apareció con un puñado de rosas amarillas olvidado entre las manos. «Raka, trae la pipa», y dirigiéndose a Fernando aclaró: «Fumarás ahora la pipa de la buena droga. Ello facilitará tu entrada en el plano astral. Se te hará visible la etapa de tu último encuentro con la que hoy es tu novia, la continuidad de vuestro odio». Algunos minutos después, Fernando sorbía el humo de una droga acre al paladar como una pulpa de tamarindo, así de ácida y fácil. Su cuerpo se deslizó definitivamente sobre los cojines, mientras que su alma diligentemente se deslizaba a través de espesas murallas de tinieblas. A pesar de las tinieblas, él sabía que se encaminaba hacia un paisaje claro y penetrante. Rápidamente se encontró en las orillas de una marisma cargada de flexibles juncos. Fernando no estaba triste ni contento, pero observaba que todas las particularidades vegetales del paisaje tenían un relieve violento, una luminosidad expresiva, como si un árbol allí fuera 2 veces más profundamente árbol que en la tierra. Más allá de la marisma se extendía el mar. Un velero, con sus grandes lienzos rojos extendidos al viento, se alejaba insensiblemente. De pronto Fernando se detuvo sorprendido. Ahora estaba vestido al modo oriental, con un holgado albornoz de verticales rayas negras y amarillas. Se llevó la mano al cinto y allí tropezó con un pistolón de chispa. Un pesado yatagán colgaba de su cinturón de cuero. Más allá, la arena del desierto se extendía fresca hasta el ribazo de árboles de un bosque. Fernando se echó a caminar melancólicamente y pronto se encontró bajo la cúpula de los árabes de corteza lisa y dura y de otros que por un juego de luz parecían cubiertos por escamas de cobre oxidado. Como Tel Aviv le había dicho, la paz estaba en él. No lejos se escuchaba el murmullo de un río. Continuó por el sendero y una hora después, quizá menos, se encontró en el margen del río. El lecho estaba sembrado de peñascos y las aguas se quebraban en sus filos en flechas de cristal. Lo notable fue que, al volver la cabeza, vio un hermoso caballo ensillado con una hermosa silla de cuero labrado. Fernando, sorprendido, buscó con la mirada en derredor. No se veía al dueño del caballo por ninguna parte. El caballo, inmóvil, de pie junto al río, miraba melancólicamente pasar las aguas. Fernando se acercó. Un sobresalto de terror dejó rígido su cuerpo y rápidamente llevó la mano al alfanje. No lejos del caballo, sobre la arena completamente dormida, se veía una boa constrictor. El vientre de la boa, cubierto de escamas negras y amarillas, aparecía repugnantemente deformado en una gran extensión. Por la boca de la boa salían los 2 pies de un hombre. No había dudas ahora. El hombre que montaba el caballo, al llegar al río, desmontó posiblemente para beber y cuando estaba inclinado de cara sobre el agua, probablemente la boa se dejó caer de la rama de un árbol sobre él. Lo trituró entre sus anillos y después se lo tragó. Vaya a saber cuántas horas hacía que el caballo esperaba que su amo saliera del interior del vientre de la boa. Fernando examinó el filo de su yatagán. Era reciente y tajante. Se aproximó a la boa, inmóvil en el amodorramiento de su digestión, y levantó el alfanje. El golpe fue tremendo. Cercenó no solo la cabeza del reptil, sino los 2 pies del muerto. La boa, decapitada, se retorció violentamente. Entonces Fernando, considerando el atalaje del caballo, pensó que el hombre que había sido devorado por la boa debía ser un creyente de calidad, cuya tumba no debía ser el vientre de un monstruo. Se acercó a la boa y le abrió el vientre. En su interior estaba el hombre muerto, envuelto en un rico albornoz ensangrentado, con puñal de empuñadura de oro al cinto. Un bulto se marcaba sobre su cintura. Fernando rebuscó allí. Era una talega de seda. La abrió y por la palma de su mano rodó una cascada de diamantes de diversos quilates. Fernando se alegró. Luego, ayudándose de su alfanje, trabajó durante algunas horas hasta que consiguió abrir una tumba en la cual sepultó al infortunado desconocido.
Luego se dirigió a la ciudad, cuyas murallas se distinguían allá a lo lejos en el fondo de una curva que trazaba el río hacia las colinas del horizonte. Su día había sido satisfactorio. No todos los hijos del Islam se encontraban con un caballo en la orilla de un río, un hombre dentro del vientre de una boa y una fortuna en piedras preciosas dentro de la escarcela del hombre. Alá y el profeta evidentemente lo protegían. No estaban ya muy distantes, no. Las murallas de la ciudad se distinguían sus macizas torres y los centinelas con las pesadas lanzas paseándose detrás de los merlones. De pronto, por una de las puertas principales salió una cabalgata. Al frente de ella iba un hombre de venerable barba. El grupo cabalgaba en dirección de Fernando. Cuando el anciano se cruzó con Fernando, éste lo saludó llevándose reverentemente la mano a la frente. Como el anciano no lo conocía, sujetó su potro y entonces pudo observar la cabalgadura de Fernando, porque exclamó: «Hermanos, hermanos, mirad el caballo de mi hijo». Los hombres que acompañaban al anciano rodearon amenazadores a Fernando, y el anciano prosiguió: ved su montura, ved su nombre inscrito allí». Recién Fernando se dio cuenta de que efectivamente en el ángulo de la montura estaba escrito en caracteres cúficos el posible nombre del muerto: «Hijo de un perro, ¿de dónde has sacado tú ese caballo?». Fernando no atinaba a pronunciar palabra. Las evidencias lo acusaban. De pronto el anciano que le revisaba y acababa de despojarle de su puñal y alfanje ensangrentado exclamó: «Hermanos, hermanos, ved la bolsa de diamantes que mi hijo lleva a traficar». Inútil fue que Fernando intentara explicarse. Los hombres cayeron con tal furor sobre él y le golpearon tan reciamente que en pocos minutos perdió el sentido. Cuando despertó, estaba en el fondo de una mazmorra oscura, adolorido. Transcurrieron así algunas horas. De pronto la puerta crujió. 2 esclavos negros lo tomaron de los brazos y le amarraron con cadenitas de bronce las manos y los pies. Luego a latigazos lo obligaron a subir los escalones de piedra de la mazmorra. A latigazos cruzó con los negros corredores y después entró en un sendero enarenado. Su espalda y sus miembros estaban ensangrentados. Ahora yacía junto al cantero de un selvático jardín. Las palmas y los cedros recortaban el cielo celeste con sus abanicos y sus cúpulas. Resonó un gong y dejaron de azotarle. El anciano, que lo había encontrado en las afueras de la ciudad, apareció bajo la herradura de una puerta en compañía de una joven. Ella tenía descubierto el rostro. Fernando exclamó: «Lucía, Lucía, soy inocente». Era el rostro de Lucía, su novia, pero en el sueño él se había olvidado de que estaba viviendo en otro siglo. El anciano lo señaló a la joven, que era el doble de Lucía, y dijo: «Hija mía, este hombre asesinó a tu hermano. Te lo entrego para que tomes cumplida venganza en él». «Soy inocente», exclamó Fernando. «Lo encontré en el vientre de una boa, con los pies fuera de la boa. Lo sepulté piadosamente». Y Fernando, a pesar de sus amarraduras, se arrodilló frente a Lucía. Luego, con palabras febriles, le explicó aquel juego de la fatalidad. Lucía, rodeada de sus eunucos, lo observaba con una impaciente mirada de mujer fría y cruel, verdoso el tormentoso fondo de los ojos. Fernando, de rodillas frente a ella, en el jardín morisco, comprendía que aquella mirada hostil y feroz era la muralla donde se quebraban siempre y siempre sus palabras. Lucía lo dejó hablar, y luego, mirando a un eunuco, dijo: «Afsha, échalo a los perros». El esclavo corrió hasta el fondo del jardín. Luego regresó con una traílla de 7 mastines de ojos ensangrentados y humosas fauces. Fernando quiso incorporarse, escapar, gritar otra vez su inocencia. De pronto sintió en el hombro la quemadura de una dentellada. Un hocico húmedo rozó su mejilla. Otros dientes se clavaron en sus piernas y... El negro de Nehdhel le había alcanzado una taza de té y, sentado frente a él, Tel Aviv dijo: «¿No me reconoces? Yo soy el criado que en la otra vida llamé a los perros para hacerte despedazar». Fernando se pasó la mano por los ojos. Luego murmuró: «Todo esto es extraño e increíblemente verídico». Tel Aviv continuó: «Si tú quieres puedes matar a Lucía. Entre ella y yo también hay una cuenta desde la otra vida». «No, volveríamos a crear una cuenta para la próxima vida». Tel Aviv insistió: «No te costará nada, lo haré en obsequio a tu carácter generoso». Fernando volvió a rehusar y, sin saber por qué, le dijo: «Eres más saludable que el limón y más sabroso que la miel, pero no asesines a Lucía, y ahora que la paz de Alá esté en ti para siempre». Y levantándose salió. Salió, pero una tranquilidad nueva estaba en el fondo de su corazón. Él no sabía si Tel Aviv era un granuja o un doctor en magia, pero lo único que él sabía era que debía apartarse para siempre de Lucía. Y aquella misma noche se metió en un tren que salía para Fez. De allí regresó para Casablanca y de Casablanca un día salió hacia Buenos Aires. Aquí lo encontré yo y aquí me contó su historia, epilogada con estas palabras: «Si no me hubiera ido tan lejos, creo que hubiera muerto a Lucía. Aquello de hacerme despedazar por los perros no tuvo nombre». Rautia, la bailarina. En el arrabal morisco de Tetuán, en la callejuela de Dar Bomba, precisamente junto a los arcos que la techan dándole la apariencia
De un subterráneo a su lado, vivía hasta hace pocos años Ibu Abukab, comerciante y fabricante de babuchas. Algunos niños de 9 y 10 años respectivamente trabajaban para él. El babuchero era un hombre de baja estatura, morrudo, con ojos como manchados de leche y tupida barba sobre el pecho. Ibu Abukab había repudiado a su esposa, Rabutia, cuando ésta cumplía 16 años. Sospechaba que ella desde la terraza de su finca le engañaba con su vecino Ganán, el platero. Sin embargo, no había tenido oportunidad de olvidarla. Mientras los niños moros recortaban las sandalias, Ibu recordaba pensativamente el compacto cariño de Raútia y sus caricias espesas. Ciertas imágenes le roían la conciencia como los agudos dientes de un ratón. Era aquella una sensación de fuego y enloquecimiento que le cubría los ojos de blancas llamaradas de odio. Raútia, después de refugiarse en Fez, se dedicó a la danza. En pocos años se hizo famosa en todos los bebederos de té que se encuentran yendo de Uxta a Rabat y de Tremesén hasta Taza, la vieja ciudadela de los bandidos. Las danzas de esta mujer fea eran un temblor de rodillas y crótalos que exaltaban a los espectadores, presagiaban la muerte y el zarpazo de la fiera. Ibu Abukab odiaba a su mujer, pero la odiaba consultando sus intereses, y precisamente fueron sus intereses los que le impidieron cortarle la cabeza cuando sospechó de ella. Ahora Ibu Abukab prosperaba. Dentro de algunos años, con ayuda de Alá, se enriquecería y podría, como otros vecinos, mantener un harén. También humillaría a Raútia. Pero una noche, a las 10, en el mismo momento que se disponía a cerrar su tienda, entró a ella un joven. Ibu Abukab comprendió que su visitante pertenecía a la aristocracia indígena, pues su chilaba era de muy fina lana y de su espalda colgaba una capa con capucha revestida de seda. Una barba fina sombreaba el rostro del desconocido, que, llevándose las manos a los labios, saludó. «La paz en ti». «La paz». El joven dijo: «Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Soy hermano de El Mokri». Ibu Abukab barruntó que tendría que tratar un asunto grave y se excusó. «Permíteme que cierre mi tienda y estaré contigo». Y acompañó a su visitante a la trastienda. El joven dejó sus babuchas a la entrada y, avanzando descalzo por el suelo esterillado, se sentó en cuclillas en un cojín. Luego encendió un cigarrillo y su mirada dura se paseó por la habitación revestida de tapices hasta la altura de sus hombros. Nuevamente entró Ibu y, también descalzo, fue a sentarse frente al hermano de El Morki. No sabía quién era El Morki, pero su instinto le advertía que aquel joven sentado frente a él y fumando un cigarrillo egipcio podía tener influencia en su vida. El comerciante inclinó la cabeza sobre el pecho y reposó las manos sobre el vientre. El otro dijo: «Yo no imitaré a los gatos que rodean un pedazo de pescado y maullan inútilmente. ¿Conoces a El Mokri?» Ibu Abukab tuvo que convenir que no conocía a El Mokri. El joven, cruzado de brazos, reconsideró al comerciante. Por más que se esforzaba por ocultar el desprecio que le inspiraba a ese hombre, la hostilidad traslucía de él. Finalmente exclamó: «El Mokri murió por culpa de tu mujer, Raútia». El babuchero repuso fríamente: «Raútia no es mi mujer. Hace tiempo que la repudié a causa de su mala conducta». El joven aclaró su posición en Tetuán. «Mi hermana Fátima es Mulet Etal, del califa. Habla con sinceridad, porque no le cortaste la cabeza a tu mujer». Ibu Abukab se mesó pensativamente la barba, de modo que el desconocido era hermano de una favorita del califa. «Aquel hombre podía hacerle mucho daño», respondió con dignidad. «Un humilde babuchero no puede manchar con sangre las esteras de su tienda». El joven encendió otro cigarrillo y continuó obcecado: «Por culpa de Rabutia, mi hermano ha muerto. Esa sepulturera ha hecho daño a muchos hombres». El joven decía la verdad, aunque la cólera lo cegaba. Prosiguió: «Allí tienes al hijo de Ber, enjuto como un perro y loco como un camello cuando llega la primavera. Y también Ali, que ha despilfarrado en el Tremesén la hacienda de su padre. Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti». El comerciante pensó que podía responderle a ese energúmeno que él no era Raútia, pero las palabras del joven, en vez de ofenderle, despertaban el odio doloroso enterrado en el fondo de su pecho. En verdad que lamentaba ahora haber dejado con vida a aquella mujer cuando un pocillo de veneno lo hubiera simplificado todo. El joven, pálido de ira, continuaba: «¿No es una iniquidad que tales abominaciones ocurren y que la responsable sea la mujer de un babuchero?» Ibu Abukab miró el rostro del joven atormentado y experimentó piedad por él. Repuso: «¿Qué puedo hacer yo? ¿No la he repudiado acaso por su mala conducta?» El joven insistió: «Debiste haberle cortado la cabeza». Melancólico, repuso el babuchero: «Sí, pero no se la corté». El joven insistió: «¿Por qué no tomaste ejemplo del piadoso Mohamed, que mató a su mujer a palos cuando supo que le era infiel?» «Dogmático», repuso el babuchero. «El profeta ha dicho que no debe golpearse a una mujer ni con una rosa». El hermano de El Mokri repuso rápidamente: «Cortarle la cabeza es diferente». Ibu Abukab intentó la suprema defensa. Estaba escrito. El visitante no se dejó apabullar por la respuesta. «¿Puedes jactarte tú de haber amarrado al camello a una buena estaca?» Con esta frase de Mahoma, el joven le quebraba las patas a la fementida teoría de la fatalidad.
En efecto, el profeta ha escrito que el creyente no debe abandonarlo todo en las manos de Alá, sino después de asegurarse que ha cumplido minuciosamente con todas las precauciones que un hombre precavido debe observar. El bauchero comprendió que la fatalidad marchaba a su encuentro. Entornó los ojos hacia los tapices del muro y finalmente, descargando su pecho en un suspiro, preguntó: ¿Qué puedo hacer yo por tu hermano muerto y el honor de tu familia? El visitante se puso de pie, aderezó la capa sobre su espalda y con los ojos dilatados, acercando el rostro al pálido semblante del comerciante, dijo: Invítala a tu mujer que venga a tu tienda mañana a la noche. Dile que un hombre de Taza te ha ofrecido un collar de perlas. Ella es conocedora de piedras preciosas y querrá verlo. Salió el hermano de El Mokri. El comerciante se prosternó en dirección a la Meca y comenzó devotamente su oración. En nombre del Clemente, del Misericordioso. Rautia, la bailarina, había corrido a través de las decepciones con el mismo gesto doloroso de un guerrero que tiene las sienes atravesadas por una saeta. Su corazón estaba empapado de odio a los hombres. Era una mujer pequeña, sombría y delgada, de manos ardientes y labios fríos. Su rostro, endurecido por la adversidad, inspiraba respeto, pero cuando sonreía, súbitamente su alargado semblante se llenaba de tanta luz e ingenuidad que hasta a los granujas más recios les temblaban las manos. Había bailado en Taza, la ciudad de los bandidos. Conocía todos los bebederos de té desde Uxda a Rabat, en Termesén. Un cadi, enloquecido al perderla, aunque su carrera de bailarina había comenzado en los tugurios de Tánger, que están arrimados a las murallas de la época de la dominación portuguesa. Su sensibilidad la había convertido en una danzarina que hacía aullar a las masas cuando se presentaba en los tabladillos. ¿Qué era lo que atraía de esa mujer fea? ¿Acaso su corazón, más seco que la arena y un tedio cargado de versatilidad, o su enorme desprecio por el dinero, que la tornaba tan grande e inconquistable como el mismo califa, que todos los viernes acudía a la mezquita seguido de un escuadrón y un descabalgado caballo de guerra? Esta era la mujer por quien se había perdido el Mokri. El Mokri había ido a Fez, encargado de una misión oscura cerca del sultán. Conoció a Rautia en un cabaret y perdió la cabeza. Un mes después se ahorcaba en la casa de la bailarina. Rautia se encogió de hombros. Los hombres eran locos. Sufrían cuando eran felices por miedo a perder la felicidad. Ella no se encadenaría jamás a nadie. Pero después de 7 años volvió a Tetuán, a vivir en la entrada de la plazuela de la calle de Atarín del Souk el Fouki, que era lo que la atraía de aquel espacio empedrado con guija de río. Durante todo el día se oía disputar allí a las campesinas del Borch con los esclavos negros, cuyas motas estaban cubiertas por redecillas de conchas marinas. Las parras sombreaban con sus pámpanos las paredes encaladas y las piedras manchadas de aceite. Rautia vivía allí, a la entrada de un túnel, donde constantemente flotaba una crepuscular luz azul, en una casa cuya puerta de cedro estaba defendida por agudas puntas de hierro como la carlanca de un mastín. Frente a la casa, de las vigas que abovedaban la calle, colgaba un inmenso farolón de bronce, tallado al modo morisco. Servía a la bailarina una criada de color de chocolate, con la luna y las estrellas tatuadas en la frente, en las mejillas, en el dorso de las manos y en los talones. ¿Por qué Rautia había vuelto a Tetuán? Ella misma no hubiera podido contestarse a esta pregunta. La atraía el arrabal moruno, el batir de los tamboriles durante las noches de esponsales y la tristeza de la vida de todos aquellos esclavos, mientras que ella no era una esclava, sino que estaba libre, definitivamente libre. El ex marido, el babuchero, no le inspiraba curiosidad ni odio. Era el hombre que acumula dinero, mueve parsimoniosamente la cabeza y trata de estar bien con todo el mundo porque así conviene a sus intereses. Sin embargo, Ibu Abukab debía despreciarla. Jamás había intentado comunicarse con ella. Bajo ese silencio probablemente se consumía un amor humillado y cargado de rencor. Quizá la hubiera olvidado, pero cuando pensaba que a ese hombre de ojos lechosos le había regalado 2 años de matrimonio, su sensibilidad se crispaba de soberbia y frialdad. No, Ibu Abukab no la olvidaría nunca. De manera que aquella mañana soleada no se extrañó cuando después de muchos años vio entrar a su casa a la vieja Menana, nodriza de su ex marido. La anciana, después de saludarla e informarse de un montón de bagatelas, fue al asunto. Ibu Abukab desea verte. Un hombre de Taza ha dejado en su tienda un collar de perlas y quiere mostrártelo, pues sabe que tú entiendes de piedras preciosas y él, en cambio, no conoce sino pellejos y babuchas. Rautia miró una mancha de luz sobre el alto muro encalado, luego fijó la mirada en su esclava, que derramaba un odre de agua en una ánfora de bordes dorados y respondió calmosa: Dile que iré esta noche. Cuando Rautia, en compañía de Ibu Abukab, pasó a la trastienda del comercio, comprendió que no tendría que examinar ningún collar. Un negro, con bombachas anaranjadas y chaleco verde, custodiaba la puerta por donde había entrado. Soportaba una alfombra arrollada bajo el brazo. Del centro de la alfombra salía la punta de una espada. En un cojín permanecía sentado el hermano de El Mokri. El joven no se dignó responder el saludo de la mujer, pero dirigiéndose al bauchero le dijo: Tú puedes aguardar afuera. El bauchero salió sin pronunciar una palabra. Rautia miró en derredor. Estaba en presencia de misteriosos enemigos. El negro corrió la cortina de la entrada y Rautia, después de examinarle despectivamente, le preguntó:
¿No eres tú el aguatero que chilla como una mujerzuela todas las mañanas frente a la tienda de Ali? El negro no respondió una palabra. Bajo el sobaco soportaba la alfombra arrollada, de cuyo centro salía la punta de la espada. El hermano de El Mokri intervino. ¿Tú eres Rautia, la bailarina? Rautia miró fríamente al joven. No has respondido a mi saludo ni me has ofrecido asiento. Tu apariencia es la de un señor, pero tu conducta es más grosera que la de un esclavo. El joven se levantó, las mejillas ruborizadas de furor. Yo soy hermano de El Mokri, el hombre que por tu culpa se mató en Fez. Te he condenado y he venido a cortarte la cabeza. Rautia avanzó serenamente hasta un cojín. Se dejó caer allí, levantó los ojos hasta el pálido semblante del joven. De modo que tú eres hermano de El Mokri. ¿No has sido tú quien entre Mesén mandó echar veneno en mi baño? Soy yo. Rautia hizo jugar los alambres de oro que se arrollaban a sus muñecas. Luego, cruzándose de piernas y mostrando sus pantalones de seda recamada de plata, apoyó el mentón en el puente de las manos entrelazadas. Reflexionó un instante. Hace mucho tiempo que me persigues. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Hacer por mí? Naturalmente. Tu hermano ha muerto de muerte que se dio con sus propias manos, y tú me persigues queriéndote cobrar con mi vida. ¿Qué calidad de hombre eres tú? Rautia hablaba sin cólera, con la triste lentitud de una mujer que ha presenciado demasiados sucesos para ignorar que el destino los resuelve casi siempre de un modo inesperado y en un minuto muy breve. El hermano de Mokri estalló. Yo soy un señor y tú eres una llena de sepulcros. ¿Cómo te permites hablarme en ese tono? No estoy aquí para cambiar contigo palabras inútiles. He venido a cobrarme con tu vida la vida de mi noble hermano. Una ola de sangre subió hasta las sienes de Rautia. Dominó su cólera y dijo: haz salir a ese esclavo y te diré muchas cosas. El joven vaciló. Rautia sonrió. ¿Tienes miedo de una bailarina? El joven hizo una señal al negro y el aguatero salió con su alfombra y su espada. ¿Qué tienes que decirme? Rautia se levantó y fue a sentarse junto a su enemigo. El capuchón de su capa blanca se le había caído sobre la espalda, y su cabello enmarcaba con finas ondas su rostro largo y fino, encendido por una llama de madura gravedad. Con firmeza puso la mano sobre la espalda del joven. Yo no lo empujé a la muerte de tu hermano. Tu hermano traicionaba por igual al califa y al sultán. Tu hermano me encontró cuando el hacha del verdugo estaba muy cerca de su cabeza. Se comunicaba con Ali, el negro de Taza, agente de Abd el-Krim. Quería huir del Magreb y llevarme consigo. Yo no le amaba. ¿Por qué iba a seguir a un hombre que ya estaba muerto? Tu hermano se había enredado con extranjeros terribles. Tu padre lo supo y antes que el califa cubriese de vergüenza vino a Fez y visitó a El Mokri, amenazándole matarle con sus propias manos si él no lo hacía. Y cuando tu hermano, borracho de Kif, se ahorcó en mi casa, todos los lavadores de escudillas de Fez dijeron: la culpable es Rautia. El joven reflexionó. Tus palabras son graves e increíbles. ¿Qué pruebas tienes? Mi padre ha muerto, mi hermano también. Los franceses han fusilado al negro Ali. ¿Cómo creerte? Rautia frunció el ceño. Yo ignoraba cuando venía hacia aquí que encontraría el enemigo de mi vida. Hablaba, pero sus manos continuaban jugando con las ajorcas de oro. El hermano de El Mokri se sintió afectado por esa calma. La bailarina le dominaba a su pesar con aquella infinita serenidad. Estás mintiendo. Mírame a los ojos. El hombre apartó los ojos de un versículo que en oro culebreaba en el tapiz y los fijó en la mujer. Aquel rostro largo, fino, que había besado apasionadamente a su hermano, lo perturbaba. ¿Mentiría ella o no? ¿Iría a caer entre sus garras? Lo atraía. A través de la tela de la chilaba sentía que la temperatura de aquella mano tan ardiente se iba filtrando a lo largo de su ser como un filtro de aborrecida y ansiadísima debilidad. Apelando a su voluntad, estranguló la ola de emoción que se le subía a los ojos y, entristecido, fatigadísimo, habló como a través de un sueño, con palabras muy pesadas. Que Alá me condene si eres inocente. Rautia comprendió que no debía esperar más, y una ajorca de oro cayó de su mano y rodó por el esterillado. El hombre se levantó y corrió hasta la ajorca. Se la entregó a la bailarina, y Rautia, más angustiada que nunca, bajó la voz. Te diré algo terrible, algo que te convencerá. Tu hermana puede dar testimonio. Y su cabeza se inclinó hacia el oído de su enemigo, que también acercó la cabeza a los labios de la bailarina. El brazo de la mujer cortó el aire como la correa de un látigo, y el mozo tuvo en el corazón la sensación de la cornada de un becerro. El puñal de Rautia se había clavado en su pecho. Quiso gritar, pero únicamente pudo morder la palma de aquella mano ardiente y perfumada que le amordazaba. Y mientras las sombras de la muerte llenaban sus ojos, alcanzó a escuchar aún aquella dulce voz femenina que le decía: te he dicho la verdad, toda la verdad. El cuerpo del moribundo se desplomó sobre los cojines, y Rautia retiró su mano ensangrentada por la cruel mordedura. Miró en derredor. Levantó una cortinilla y entró a una pequeña habitación donde había un operario dormido. De allí pasó al jardín. Un escalerilla de ladrillo sin pasamano conducía a la casa de Ganán, el platero. Las estrellas lucían como faroles en el alto cielo. Las palmeras recortaban el espacio semejante a fatigados abanicos. Rautia corría a través de las terrazas como un fantasma. Las mujeres de otros harenes la veían pasar, pero con esa solidaridad cómplice que liga a todas las musulmanas, fingían no verla.
Finalmente llegó a un jardín cuyos parterres desbordaban sobre las antiguas murallas. Saltó un parapeto, bajó por una escalerilla, pasó frente a un soldado español y se encontró en la calle negra que conduce a los montes. Con rápido paso se internó en la sombra de África, y así como Rautia la bailarina desapareció de Tetuán. Un error judicial. De pronto, el señor Roeder, levantándose de entre el círculo de herederos que escudriñaban el semblante de la señora Grammer, exclamó: «Sí, usted es la ladrona». La señora Grammer, una anciana de 60 años, al escuchar a Roeder, se echó a llorar. Las lágrimas corrían por su ruinoso rostro amarillo, pero el señor Roeder, impasible, continuó: «Señora, de la caja del finado Rampler faltaban 20.000 pesos. Del libro de haberes ha sido arrancada la hoja donde figuraba la cantidad de acciones que Rampler había comprado al frigorífico El Triángulo. Y qué casualidad, hoy un agente de investigaciones, al revisar el baúl que usted tenía depositado en la casa de la señora Gaster, encuentra una boleta de depósito por 20.000 pesos. Un círculo de cabezas canosas y rostros ceñudos escuchaba con ansiedad al señor Roeder. Roeder, comerciante en cereales, había sido nombrado depositario por los parientes de Rampler el día que éste había fallecido, de lo que quedaba como posible herencia, pues los negocios de éste estaban un poco enrollados. El mismo día, al hacer el arqueo de caja, Roeder descubrió que faltaban 20.000 pesos. Lo que no podía comprobar era si lo defraudado consistía en dinero o valores negociables. La ex cajera de Rampler se mesaba desesperadamente el cabello con sus manos resecas. Quería huir, proclamar con alaridos inmensos su inocencia, arrodillarse frente a Roeder, que antes la llamaba una buena mujer, para convencerlo de que no era una ladrona. Pero inútil todo, porque a medida que examinaba los rostros de los parientes, comprendía que éstos la habían condenado ya. 15 días antes de fallecer Rampler, Anastasia Grammer había cumplido 20 años de trabajo en la perfumería. Ya no era empleada de él, sino su casi socia, y esa atmósfera de odio, que ahora la estrangulaba con manos visibles, provenía de los parientes ancianos que deseaban saciar el odio que le tuvieron a Rampler en ella, y todo por un legado de 10.000 pesos que en testamento le dejó, aparte de un reconocimiento de deuda que ascendía a varios miles de pesos. Otro de los herederos hizo uso de la acusación. Era estudiante de Derecho y el único joven entre los silenciosos ancianos. ¿De dónde salen entonces esos 20.000 pesos que usted tiene depositados en el banco? Los gané en la lotería hace 3 años. Carcajadas coléricas acogieron esta respuesta. Sí, con el señor Rampler jugamos hace 3 años un billete entero. La mitad de lo ganado fue para mí. ¿Y cómo hace 8 días que usted los ha depositado en el banco? Los había prestado a mi sobrino. Grave se levantó el señor Brokin Rampler. Hacía muchos años que trabajaba de peletero y había redondeado una fortuna, dijo. Esta señora Grammer tiene respuesta para todo. Las tachaduras y asientos arbitrarios que ha hecho en los libros explica que le fueron ordenados por Rampler. Rampler le debe, Rampler le deja herencia, Rampler ha trabajado y regalado su dinero a la señora Grammer. Perfectamente. Como nosotros no creemos todo esto, es mejor que usted, señora, trate de convencerlo al juez. Era ya la 1 de la madrugada y Ernesto Goise, sentado frente a su escritorio, pensaba en el terrible destino de su tía Anastasia Grammer. Él sabía perfectamente que la tía Anastasia era inocente, pero ¿cómo demostrarlo? Todas las apariencias estaban contra ella. Libros mal llevados, asientos falsos, a hoja desaparecida, y ahora, para colmo, la tía Anastasia, aniquilada por el golpe, no recordaba detalles que pudieran aclarar su situación. Y como de costumbre, su pensamiento se volvió hacia el señor Roeder, el depositario de las llaves. Le era odioso sin saber por qué. El reloj marcaba la 1:30. Goise se detuvo un instante frente al escritorio, luego apoyó la frente en el vidrio de la ventana y esta frescura le pareció que aclaraba sus ideas. Y se dijo: si yo salvo a tía podré casarme, pero ¿cómo salvarla? Sin embargo, ese Roeder... Y otra vez sus ojos se detuvieron en el escritorio. Esta vez se asombró. Allí en medio del escritorio había una página arrancada a un libro que él había comprado, un curso de electricidad. Pero, ¿por qué ha arrancado esa hoja?, se preguntó. Picado por la curiosidad, se acercó. La página cortada del libro traía unas fórmulas que le interesaba recordar, pero él no acostumbraba a arrancar las hojas de los libros y pensó que estaba un poco afiebrado. Luego se asomó otra vez a la ventana y de pronto sus ideas se aclararon. Eso es, el que arrancó la hoja del libro de Rampler lo hizo porque en ella había cosas que le convenía recordar o hacer desaparecer. A mí me ha pasado lo mismo ahora. Freud tiene razón cuando interpreta los sueños. Yo estaba soñando. El único que puede haberla amañado es Roeder. Pero, ¿qué había notado en esa hoja? ¿Dinero? No, las acciones. ¿Por qué no? Han quedado 60.000 pesos en acciones. Súbitamente una gran alegría congestionó el semblante de Goise. Indudablemente el ladrón era Roeder, pero había que demostrarlo. Caviló un instante, dio varias vueltas entre sus manos a la hoja del curso de electrotécnica y sonriendo se fue a la cama. Roeder era el ladrón, estaba seguro de ello. Pocos días después, en varios periódicos dedicados a especulaciones bursátiles, se leía este aviso. Se gratificará a quien informe qué personas compraron acciones del frigorífico El Triángulo entre los días 8 y 11 de agosto. Al tercer día de publicarse el aviso, Goise recibió la visita de un dactilógrafo. Este le comunicó que el día 8 de agosto su patrón, Brokin Rampler,
Como ha dicho, interrumpió Goise. Sí, Brokin Rampler compró en 12.000 pesos 20 acciones de 1.000 pesos al señor Roeder. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque hice el cheque. El señor Roeder llegó a las 7 de la noche. Pero, ¿usted no sabe que Brokin Rampler es pariente del difunto Rampler? No, solo sé que me ha echado a la calle porque Roeder le dijo haberme encontrado conversando con su sobrina. ¿Y cómo reparó usted en que eran acciones de El Triángulo? Porque Brokin Rampler se hizo firmar un recibo en el cual constaba eso. Perfectamente, amigo. Aloisí, Ernesto Aloisí. Bueno, amigo Aloisí, todos estos datos que usted me ha dado le serán gratificados, por lo menos con 1.000 pesos, pero, en tanto, vayamos a los tribunales. Todo esto es necesario contárselo al juez. Y Roeder fue detenido en la mañana del mismo día en que el fiscal del crimen solicitaba 3 años de cárcel para Anastasia Grammer. El serialista quiso negar su participación en el delito, pero cuando se le presentó el recibo firmado a Brokin Rampler, recibo que se le secuestró, Roeder, llorando, confesó su situación. Había perdido mucho dinero, etcétera, etcétera, y Brokin Rampler, para quedarse con la parte de la anciana, lo había obligado a sustraer las acciones. 3 días después, Anastasia Grammer salía de la cárcel, y las primeras palabras de Goise, el pícaro, fueron: «Tía, necesito 10.000 pesos para casarme. ¿Podés regalármelos?» Anastasia Grammer miró la puerta de la cárcel que se cerraba a su espalda y dijo: «Hijo, estoy cansada ya, y quiero que todo lo mío quede para tu futuro hijo. Cásate nomás». Un hombre extraño. A las 10 de la mañana Erdosain llegó a Perú y Avenida de Mayo. Sabía que su problema no tenía otra solución que la cárcel, porque Barsud seguramente no le facilitaría el dinero. De pronto se sorprendió. En la mesa de un café estaba el farmacéutico Ergueta. Con el sombrero hundido hasta las orejas y las manos tocándose por los pulgares sobre el grueso vientre, cabeceaba con una expresión agria abotacada en su cara amarilla. Lo vidrioso de sus ojos saltones, su gruesa nariz ganchuda, las mejillas flácidas y el labio inferior casi colgando le daban la apariencia de un cretino. Enfundaba su macizo cuerpazo en un traje de color de canela y, a momentos, inclinado el rostro, apoyaba los dientes en el puño de marfil de su bastón. Por ese dejano y la expresión canalla de su aburrimiento, tenía el aspecto de un tratante de blancas. Inesperadamente, sus ojos se encontraron con los de Erdosain, que iba a su encuentro, y el semblante del farmacéutico se iluminó con una sonrisa pueril. Aún sonreía cuando le estrechaba la mano a Erdosain, que pensó: ¿cuántas lo han querido por esa sonrisa? Involuntariamente, la primera pregunta de Erdosain fue: ¿y te casaste con Hipólita? Sí, pero no te imaginas el bochinche que se armó en casa. ¿Qué? ¿Supieron que era de la vida? No, eso lo dijo ella después. Vos sabés que Hipólita, antes de hacer la calle, trabajó de sirvienta. ¿Y? Poco después que nos casamos, fuimos mamá, yo, Hipólita y mi hermanita a lo de una familia. ¿Te das cuenta qué memoria la de esa gente? Después de 10 años reconocieron a Hipólita que fue sirvienta de ellos, algo que no tiene nombre. Yo y ella nos vinimos por un camino y mamá y Juana por otro. Toda la historia que yo inventé para justificar mi casamiento se vino abajo. ¿Y por qué confesó que fue prostituta? Un momento de rabia, pero ¿no tenía razón? ¿No se había regenerado? ¿No me aguantaba a mí, que les he sacado canas verdes a ellos? ¿Y cómo te va? Muy bien. La farmacia da 60 pesos diarios. En Pico no hay otro que conozca la Biblia como yo. Lo desafié al cura a una controversia y no quiso agarrar viaje. Erdosain miró repentinamente esperanzado a su extraño amigo. Luego le preguntó: ¿jugas siempre? Sí, y Jesús, por mi mucha inocencia, me ha revelado el secreto de la ruleta. ¿Qué es eso? Vos no sabés, el gran secreto, una ley de sincronismo estático. Ya fui 2 veces a Montevideo y gané mucho dinero, pero esta noche salimos con Hipólita para hacer saltar la banca. Y de pronto lanzó la embrollada explicación. Mira, le jugás hipotéticamente una cantidad a las 3 primeras bolas, una a cada docena. Si no salen 3 docenas distintas, se produce ferozmente el desequilibrio. Marcás entonces con un punto la docena salida. Para las 3 bolas que siguen, quedará igual la docena que marcaste. Claro está que el 0 no se cuenta y que jugás a las docenas en series de 3 bolas. Aumentás entonces una unidad en la docena que no tiene alguna cruz. Disminuís en una, quiero decir, en 2 unidades la docena que tiene 3 cruces. Y esta sola base te permite deducir la unidad menor que las mayores y se juega la diferencia a la docena o a las docenas que resulten. Erdosain no había entendido. Contenía su deseo de reír a medida que su esperanza crecía, pues era indudable que Ergueta estaba loco. Por eso replicó: Jesús sabe revelar esos secretos a los que tienen el alma llena de santidad. Y también a los idiotas, arguyó Ergueta, clavando en él una mirada burlona, a medida que guiñaba el párpado izquierdo. Desde que yo me ocupo de esas cosas misteriosas, he hecho macanas grandes como casas, por ejemplo, casarme con esa atorranta. ¿Y sos feliz con ella? Creer en la bondad de la gente, cuando todo el mundo lo que tira es hundirlo a uno y hacerle fama de loco. Erdosain, impaciente, frunció el ceño. Luego: ¿cómo no querés que te tengan por loco? Vos fuiste, según tus propias palabras, un gran pecador. Y de pronto te convertiste, casás con una prostituta, porque eso está escrito en la Biblia. Le hablas a la gente del cuarto sello y del caballo amarillo. Claro, la gente tiene que creer que estás loco, porque esas cosas no las conocen ni por las tapas.
A mí no me tienen también por loco, porque he dicho que habría que instalar una tintorería para perros y metalizar los puños de las camisas. Pero yo no creo que estés loco, no, no lo creo. Lo que hay en vos es un exceso de vida, de caridad y de amor al prójimo. Ahora, eso de que Jesús te haya revelado el secreto de la ruleta me parece medio absurdo. 5.000 pesos gané las 2 veces. Pongamos que sea cierto, pero lo que te salva a vos no es el secreto de la ruleta, sino el hecho de tener una hermosa alma. Sos capaz de hacer el bien, de emocionarte ante un hombre que está a las puertas de la cárcel. Eso sí que es verdad, interrumpió Ergueta. Fíjate que hay otro farmacéutico en el pueblo que es un tacaño viejo. El hijo le robó 5.000 pesos y después vino a pedirme un consejo. ¿Sabes lo que le aconsejé yo? Que lo amenazara al padre con hacerlo meter preso por vender cocaína si lo denunciaba. ¿Ves cómo te comprendo yo? Vos querías salvar el alma del viejo haciéndole cometer un pecado al hijo, pecado del que éste se arrepentirá toda la vida, ¿no es así? Sí, en la Biblia está escrito, y el padre se levantará contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Ves? Yo te entiendo a vos. No sé para lo que estás predestinado. El destino de los hombres es siempre incierto. Pero creo que tenés por delante un camino magnífico, ¿sabes? Un camino raro. Seré el rey del mundo. ¿Te das cuenta? Ganaré en todas las ruletas el dinero que quiera. Iré a Palestina y a Jerusalén y reedificaré el gran templo de Salomón. Y salvarás de angustia a mucha gente buena. ¿Cuántos hay que por necesidad defraudaron a sus patrones, robaron dinero que les estaba confiado? ¿Sabes? La angustia. Un tipo angustiado no sabe lo que hace. Hoy roba 1 peso, mañana 5, pasado 20 y cuando se acuerda debe cientos de pesos. Y el hombre piensa, es poco. Y de pronto se encuentra con que han desaparecido 500, no, 600 pesos con 7 centavos. ¿Te das cuenta? Esa es la gente que hay que salvar, a los angustiados, a los fraudulentos. El farmacéutico meditó un instante. Una expresión grave se disolvió en la superficie de su semblante abotagado. Luego, calmosamente agregó. Tienes razón. El mundo está lleno de turros, de infelices. Pero, ¿cómo remediarlo? Esto es lo que a mí me preocupa. ¿De qué forma presentarle nuevamente las verdades sagradas a esa gente que no tiene fe? Pero si la gente lo que necesita es plata, no sagradas verdades. No, es que eso pasa por el olvido de las escrituras. Un hombre que lleva en sí las sagradas verdades no lo roba a su patrón, no defrauda a la compañía en que trabaja, no se coloca en situación de ir a la cárcel del hoy al mañana. Luego se rascó pensativamente la nariz y continuó. Además, ¿quién no te dice que eso no sea para bien? ¿Quiénes van a hacer la revolución social sino los estafadores, los desdichados, los asesinos, los fraudulentos, toda la canalla que sufre abajo sin esperanza alguna? ¿O te crees que la revolución la van a hacer los cagatintas y los tenderos? De acuerdo, pero en tanto llega la revolución social, ¿qué hace ese desdichado? ¿Qué hago yo? Y Erdosaín, tomándolo del brazo a Ergueta, exclamó. Porque yo estoy a un paso de la cárcel, ¿sabes? He robado 600 pesos con 7 centavos. El farmacéutico guiñó lentamente el párpado izquierdo y luego dijo. No te aflijas, los tiempos de tribulación de que hablan las escrituras han llegado. ¿No me he casado ya con la coja, con la ramera? ¿No se ha levantado el hijo contra el padre y el padre contra el hijo? La revolución está más cerca de lo que la desean los hombres. ¿No sos vos el fraudulento y el lobo que diezma el rebaño? Pero, decime, ¿vos no podéis prestarme esos 600 pesos? El otro movió lentamente la cabeza. ¿Te pensás que porque leo la Biblia soy un notario? Erdosaín lo miró desesperado. Te juro que los debo. De pronto ocurrió algo inesperado. El farmacéutico se levantó, extendió el brazo y haciendo chasquear la yema de los dedos, exclamó ante el mozo del café que miraba asombrado la escena. «Rajá, turrito, rajá». Erdosaín, rojo de vergüenza, se alejó. Cuando la esquina volvió la cabeza, vio que Ergueta movía los brazos hablando con el camarero. De los 7 locos, 1929. Una tarde de domingo. Eugenio Carl salió aquella tarde de domingo a la calle, diciéndose, es casi seguro que hoy me va a ocurrir un suceso extraño. El origen de semejantes presagios lo basaba Eugenio en las anómalas palpitaciones de su corazón y éstas las atribuía a la acción de un pensamiento distante sobre su sensibilidad. No era raro que, atenaceado por un presentimiento vago, tomara precauciones concretas o procediera de forma poco normal. Su táctica en este sentido dependía de su estado psíquico. Si estaba contento, admitía que el presagio era de naturaleza benigna. En cambio, si su humor era sombrío, evitaba incluso salir a la calle por temor a que se le cayera encima de la cabeza la cornisa de un rascacielos o un cable de corriente eléctrica. Pero, generalmente, le agradaba abandonarse al presagio, ese incierto deseo de aventura que subsiste en el hombre de temple más agrio y pesimista. Durante más de media hora siguió Eugenio al azar por las veredas, cuando de pronto observó a una mujer envuelta en un tapado negro. Avanzaba hacia él sonriendo con naturalidad. Eugenio la reconsideró con el ceño enfoscado, sin poder reconocerla y pensando simultáneamente. Las costumbres de las mujeres afortunadamente son cada vez más libres. De pronto ella exclamó, «¿Cómo le va, Eugenio?» Carl despegó instantáneamente de la neblina que envolvía curiosidad. «Ah, es usted, señora. ¿Cómo le va?» Durante una fracción de segundo, Leonilda lo reconsideró con sonrisa lacia, equívoca, mientras que Eugenio se informaba. «¿Y Juan?» «Salió como de costumbre. Ya ve, me dejó solita. ¿Quiere venir a tomar el té conmigo?»
Leonilda hablaba despacio, indecisa, con su sonrisa relajada por una fatiga lasciva que, inclinándole la cabeza sobre un hombro, la obligaba a mirar al hombre entre los párpados semicerrados, como si tuviera ante los ojos un sol centellante. Una chispa de agua gris temblaba en el fondo de sus pupilas, y Karl se dijo: ella tiene curiosidad de acostarse con un hombre que no sea su marido, y no bien hubo terminado de pensar esto, cuando sus pulsaciones aumentaron de 75 a 110. Le pareció que acababa de correr 200 metros. Tal emoción le producía la puerta desconocida que frente a él Leonilda entreabría con laxitud. Pero no pudo menos que relampaguear un escrúpulo en su mente. ¿Sola? ¿A tomar té con ella? ¿No sabe que una mujer sola no debe recibir a los amigos de su esposo? Y entonces tartamudeó: no, muchas gracias, si estuviera Juan. Era suya la voz de una criatura a quien le ofrecen una moneda y dice no gracias, porque le han acostumbrado a no recibir regalos, y tan es así que inmediatamente se dijo: ¿por qué soy tan estúpido? Debía aceptar. Ojalá me invitara otra vez. Y habló en voz alta. Fíjese, Leonilda, en que no la reconocí, pero su pensamiento estaba clavado en otra parte, y la mujer parecía comprender la diversidad de sensaciones que conmocionaban al hombre. Y Karl se decía: ¿por qué fui tan estúpido de no aceptar su invitación? Pero Eugenio, a fin de disolver un comienzo de obsesión, insistió: no la reconocía, y cuando vi que usted sonrió me pregunté: ¿quién será esta mujer? En tanto hablaba, un deseo bailaba en él. ¿Será capaz de invitarme otra vez a tomar té? Leonilda lo miraba insinuante a los ojos. Su sonrisa era un esguince lacio, taladrando perspicazmente la hipocresía del hombre que trataba inútilmente de desempeñar la comedia del ciudadano virtuoso. Su mismo silencio le parecía a Eugenio el fragor de una tempestad, entre la cual se diferenciaba asombrosamente la insinuación de Leonilda. Atrévase, estoy sola, nadie lo sabrá. No tenían ya nada que comunicarse, mas permanecían en la vereda atornillada, sic por el llamado de su sexo y la contradicción de sus sentimientos subterráneos. Eugenio balbuceó pesadamente con los labios rígidos de tensión nerviosa. Así que su esposo no está. Salió y la dejó solita. Ella se echó a reír. Luego, abandonando la cabeza ligeramente sobre su hombro izquierdo, se puso a reír, retorció el cordón de su cartera y mirándolo desafiante respondió: me dejó completamente sola, solita, y yo me aburría tanto que fui a dar una vuelta. ¿Por qué no viene a tomar el té conmigo? Las pulsaciones de Karl ascendieron de 80 a 110. Hubo un tembleque de irresolución en el fondo de sus pupilas. Perder quizá un amigo. Solo los dos. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? Leonilda lo escrutó semiburlona. Discernía sus escrúpulos, y allí, de pie en la vereda, con la cabeza ligeramente caída sobre un hombro y la sonrisa insinuante como la de una cocote, lo espiaba a través de sus párpados entornados, al tiempo que pronunciaba con vocecita burlona: fíjese que le digo a Juan que, como siga dejándome sola, voy a tener que buscarme un novio. ¡Qué gracia! Un novio a mi edad. ¿Puede quererme alguien a mí? Pero, ¿por qué no viene? Toma un té y se va. ¿Qué tiene que está tan triste? Y era cierto. Karl jamás, como en aquel instante, se sintió triste. Pensaba que iba a traicionar a un amigo. Qué remordimiento para después, cuando apartara su vientre sucio del vientre de esa mujer. Sin embargo, la sonrisa de Leonilda era tan insinuante, y volvió a repetirse: traicionar a un amigo por una mujer, y él tendría entonces derecho a decirme: ¿no sabías que el mundo está repleto de mujeres? Y vos fuiste hacia mi mujer, mi única mujer, vos, y el mundo está lleno de mujeres. Aquí está la sorpresa que presenté para hoy. El corazón de Eugenio palpitaba como después de una carrera de 200 metros, y no podía resistirse. Leonilda lo vencía con la estática actitud de la cabeza inclinada sobre el hombro izquierdo y la desgarrada sonrisa que dejaba entrever la hilera de sus dientes blancos y encías sonrosadas. Una laxitud terrible se apoderaba de sus miembros. Caía perpendicular entre ellos y, aplomado, oblicuo en la vereda chapada de luz amarilla, percibía la movilidad del espacio, como si se encontrara en la cimera de una nube y los mundos y las ciudades estuvieran a sus pies. Y simultáneamente ansiaba desmoronarse en el desconocido universo de sensualidad que le ofrecía la mujer casada. Pero, a pesar de su deseo, no podía vencer la inercia que lo mantenía oblicuo en la vereda ondulante, bajo sus ojos. Ella, muy bajo, volvió a la carga. Toma el té y después se va. Él resueltamente dijo: vamos. La voy a acompañar, tomaremos juntos el té, pero en tanto pensaba: cuando estemos solos le tomaré una mano, después la besaré y de allí tocarle un seno. Todo y nada es lo mismo. Ella posiblemente me dirá: no, déjeme, pero la llevaré a la cama, a su cama matrimonial, que es tan ancha y donde hace tantos años que se acuesta con Juan. Ella comenzó a caminar a su lado con tranquila confianza. Karl se sentía ridículo, como un hombre de madera que se bambolea sobre pies de aserrín. Por decir algo, Leonilda preguntó: ¿sigue separado de su esposa? Sí. ¿Y no le extraña? No. Ah, cómo son ustedes los hombres, cómo son. Durante 2 segundos Eugenio tuvo inmensos deseos de echarse a reír ruidosamente y repitió para sí mismo: ¿cómo somos nosotros los hombres? Y usted que me lleva a tomar té en ausencia de su marido. Pero, al volver el pensamiento de estar solo con Leonilda en un cuarto, no pudo soslayar la imagen de Juan. Lo veía, terminada la hora de trabajo, ir corriendo hacia un prostíbulo clandestino, escogiendo las rameras de trasero extraordinario, y entonces observó con cierta curiosidad a Leonilda, preguntándose si él la habría adaptado a ella, a sus preferencias sensuales, y de pronto se encontró frente a una puerta de madera.
Leonilda extrajo un llavero y, sonriendo lascivamente, abrió. Subieron una escalera y ahora apenas si se atrevían a mirarse a los ojos. Si me encontrara junto a una catarata no habría más ruido en mis oídos, pensaba Eugenio. Rechinó otra cerradura, se hizo más oscuridad ante sus ojos, luego entrevió el moblaje del escritorio, giró una llave y curvas de luz amarilla rebotaron en el cuello de los sofás. Distinguió carpetas verdes suspendidas de los muros y repentinamente fatigado se dejó caer en un sillón. Le dolían las articulaciones, había corrido mentalmente con demasiada velocidad hacia el deseo y ahora sus articulaciones estaban como enmohecidas de ansiedad. La sangre parecía precipitarse en un inmenso bloque coagulado hasta una línea horizontal de su corazón, y cierta blandura, deslizándose entre la coyuntura de sus rodillas, lo postraba allí en ese sillón de cuero frío, mientras que la voz del marido ausente parecía susurrarle en el oído. «Canalla, mi única mujer. ¿No sabías? Mi única mujer en el mundo». Una sonrisa burlona se dibujó en el semblante de Eugenio. Todos los maridos tienen una única mujer cuando ésta se encuentra en trance de acostarse con otro. Se dio cuenta que ella aún estaba en la habitación cuando dijo: «Permiso, Eugenio, me voy a sacar el tapado». Leonilda desapareció. Karl, haciendo un gran esfuerzo, se levantó del asiento y, manteniendo inmóvil el busto, comenzó a sacudir la cabeza con energía. Conocía este procedimiento por haberlo visto utilizar a los boxeadores cuando están al borde del knockout. Aspiró profundamente aire y, ya dueño de sí mismo, se arrinconó en el sofá. Experimentaba curiosidad hacia sí mismo, cómo se comportaría frente a la mujer. Leonilda apareció ahora ajustada en un traje de calle de merino oscuro. Ella también parecía dueña de sí misma, y entonces Eugenio lanzó casi burlón la preguntita: «¿Así que se aburre mucho usted, eh?» Ella, sentada en un sillón lateral al sofá, cruzando las piernas, aparentó pensar y ella decidida respondió: «Sí, mucho». Se produjo un silencio tenebroso en el cual ambos intercalaban examen, mirándose a los ojos, y una como película parlante deslizaba en los oídos de Karl estas palabras: «Solos. 10 minutos antes ibas por las calles de la ciudad, apestabas del tedio dominguero, sin saber en qué ocuparías tus horas y esperando una aventura centellante. Oh, la vida. Y ahora no sabes de qué modo iniciar la comedia. Tomarla de la cintura, besarle una mano, apretarle un seno inadvertidamente. Ninguna mujer se resiste a un hombre cuando él le acaricia los senos». Un ruido de catarata se desmoronaba junto a los oídos del hombre, y entonces, otra vez forzando las palabras que estaban allí atrancadas en el fondo de su garganta seca y de su lenguaje torpe, murmuró con la sonrisa falsa de quien no encuentra tema de conversación: «¿Y no hace nada para no aburrirse? Voy al cine». «Ah, ¿qué actriz le gusta?». Se soslayaron otra vez con miradas tensas. Leonilda, oblicuamente apoyada en el pasamano del sillón, sonreía incoherentemente, entrecerrados los párpados, de cierto modo que las pupilas chispeaban una luz maligna e intolerable, tal si individualizara cada pensamiento de Karl y se burlara de él por no ser atrevido. Manteniendo una rodilla tomada entre sus manos finas y largas, en algunos instantes aparecía ebria de su aventura. Y Karl insistió otra vez: «¿Así que se aburre usted?». «Sí». «¿Y él qué dice? Juan, ¿qué quiere que diga? A veces piensa que no debíamos habernos casado. Otras veces, en cambio, me dice que tengo todo el aspecto de una mujer que ha nacido para tener un amante. ¿Le parece que tengo tipo para ser querida de alguien? Y yo también me digo: ¿para qué nos habremos casado?». Eugenio recurrió al cigarrillo. Había observado que la inquietud se descarga subconscientemente en algún íntimo trabajo mecánico. Rechupó lentamente el cigarrillo hasta llenarse la boca de humo. Luego lo lanzó lentamente al aire y, con voz sumamente tranquila, ya dueño de sí mismo, le preguntó: «¿Y nunca Juan le preguntó si usted no deseaba tener un amante? Mejor dicho, ¿nunca le insinuó que tuviera un amante?». «No». «Y entonces, ¿para qué me ha propuesto usted hoy que viniera? ¿Desea serle infiel a su esposo? ¿Y para eso me ha elegido?». «No, Eugenio, qué barbaridad. Juan es muy bueno. Trabaja todo el día». «¿Y por qué trabaja todo el día y es bueno? Usted me invita a tomar el té en su compañía. ¿Qué tiene de malo?». «Efectivamente, de malo no tiene nada. Lo único que corre el riesgo de dar con un atrevido que trate de tumbarla en la cama». Leonilda se incorporó violenta. «Gritaría, Eugenio, no le quede ninguna duda. Además, yo me aburro y también trabajo todo el día, pero me aburro entre estas 4 paredes. Es horrible. Usted sabe lo que pasa por la mente de una mujer metida todo el día entre las 4 paredes de un departamento». Ella se rebelaba. Había que tener cuidado, y él no se da cuenta de lo que pasa en su interior. «Sí, y estoy cansada. ¿Por qué no se distrae leyendo? Déjeme, por favor, de libros. Son horribles. ¿Qué quiere que lea? ¿Puedo aprender algo en los libros?». Ahora se había rellenado en el butacón y parecía triste a la luz confusa que teñía su epidermis de un matiz de madera. Destapó con ansiedad sus anhelos. «Me gustaría vivir en otra parte, ¿sabe, Eugenio?». «¿En qué parte?». «No sé. Me gustaría irme lejos sin saber a dónde parar». Y en cambio, ¿sabe lo que hace Juan cuando llega? Se pone a leer los diarios. En los diarios aparecen noticias muy interesantes. Ya sé, ya sé. Es gracioso usted. Él lee los diarios y contesta a todo lo que le pregunto con un sí o un no. Eso es todo lo que hablamos. No tenemos nada que decirnos. A mí me gustaría irme lejos, viajar en tren, con mucha lluvia, comer en los restaurantes de las estaciones. No crea que estoy loca, Eugenio. No creo nada. Él, en cambio, no se muda de casa sino cuando yo ya no resisto más. Parece el hombre de los rincones. Eso, Eugenio,
El hombre de los rincones. Todos los hombres parece que al llegar a los 30 años quieren arrinconarse, no moverse más de su sitio. Y a mí me gustaría irme lejos, vivir como los artistas de cine. ¿Usted cree que es verdad lo que dicen en los diarios de la vida de los artistas de cine? Sí, un 10%, es cierto. Ve, Eugenio, esa es la vida que me gustaría hacer, pero eso es imposible ahora. Así es, pero ¿para qué me invitó? Tenía ganas de conversar con usted. Movió la cabeza como si rechazara un pensamiento inoportuno. No, yo no podría serle nunca infiel a Juan, no. Dios me libre. ¿Se da cuenta? Si los amigos de él supieran... Qué vergüenza horrible para él. Y usted sería el primero en decirlo. La señora de Juan lo engaña, y conmigo. ¿Y usted esperaba que yo la besara? No. ¿Está segura? Eugenio no pudo evitar una sonrisa socarrona e insistió. No sé por qué me parece que me está mintiendo. Leonilda vaciló un instante. Giraba los ojos como si se encontrara en una altura movediza. Y aunque Eugenio hubiera querido explicarse dónde radicaba el secreto, en aquel momento era imposible. Ella parecía afinada por la diafanidad de una atmósfera inconcebible, como si se encontrara entre cielo y tierra. ¿Me promete no contárselo a nadie? Sí. Bueno, una vez un amigo de Juan me besó. ¿Y usted esperaba que yo la besara? No. Fue así, de sorpresa. ¿Y a usted le gustó o no? En ese momento me dio una rabia tremenda. Lo eché de casa. Hace de esto varios años. ¿Y él volvió? No. Pero usted va a pensar mal de mí. No. Bueno, muchas veces pensé con pena por qué ese amigo no habrá vuelto más. ¿Se hubiera entregado usted a él? No, no, pero dígame, Eugenio, ¿qué le pasa a un hombre cuando besa así bruscamente a la mujer de un amigo? De un amigo que quiere, porque él lo quería a Juan. Por lo general es difícil de establecer lo que ocurre si se coloca uno en un terreno metafísico. Ahora, si interpreta la cuestión desde un punto de vista materialista, lo que debía pasar es que ese hombre se sentía excitado en su presencia y posiblemente usted se daba cuenta. Y más probablemente es que usted deliberadamente haya contribuido a excitarlo. Usted es uno de estos tipos de mujeres que les gusta enardecer a los amigos del esposo. Eso no es verdad, Eugenio, porque ya ve, entre nosotros no pasa nada. Porque me domino. ¿Usted se domina? Pues no me pareció. De allí que me haya invitado a tomar té. Pero sí, me domino. Y además, me divierto cuando me domino. ¿Se divierte? ¿De qué modo? Observándolo al otro. Es algo así como el juego del gato con el ratón. La miro a los ojos y veo en el fondo de ellos la tormenta del deseo y del escrúpulo. Eugenio, ¿qué? ¿Le va a contar a su señora que yo le he invitado a tomar té? No, porque estoy separado de ella. Y aunque no estuviera separado tampoco le contaría, porque a ella le faltaría tiempo para írselo a contar a sus amigas. ¿Saben que la mujer de Juan lo invitó a mi esposo a tomar té a solas con ella? ¡Qué perversa! De ningún modo. Es una mujer honrada. Todas las mujeres honradas son más o menos como ella, más o menos impúdicas y más o menos aburridas. A momentos les gustaría acostarse con los hombres que las encaprichan, luego retroceden y ni con el mismo marido casi se acuestan. ¿Y qué pensó usted cuando lo invité a tomar? Cuando usted me invitó, yo me rehusé. Luego pensé inmediatamente. Fui un estúpido en no aceptar. Si me invitara otra vez, aceptaría. Cuando usted insistió en que entrara, experimenté una gran emoción y curiosidad. Siga, siga, me gusta mucho escucharlo. Curiosidad y emoción. Eso, aventura futura. Pensé mientras caminaba a su lado. Hace mucho tiempo que no me acuesto con una mujer casada, y sobre todo con la esposa de un amigo. Usted es un bárbaro. No le permito que diga eso. Me callo entonces. No, siga. Bueno, como le decía, ¿en qué íbamos? En estos últimos años me he dedicado al amor espiritual, es decir, al amor de las jovencitas. No me explico por qué dicen que las mujeres jóvenes son espirituales. ¿Se enamoró de alguna? Oh, no. Pero tuve pequeñas tenidas que me han demostrado que las más inteligentes son de una estrechez mental espantosa. Por ejemplo, vea, vez pasada conozco a una jovencita medio literata y medio tuberculosa. Vamos a tomar un café juntos. A los 5 minutos me hablaba de pijamas, de colores, de sus manos marfilinas y pálidas, del tabaco rubio y de la música de Debussy. ¿Sabe lo que hice? Pues paré en seco sus confidencias de arte trascendental, preguntándole si menstruaba con regularidad y si movía todos los días el vientre. Las carcajadas de Leonilda resonaban estrepitosas. Eugenio, Eugenio, usted es un perfecto salvaje. Carl continuó. Ella no se enojó, y como la vi tan flaquita me dio lástima. Resolví ayudarla, le preparé un programa de vida magnífico, gimnasia sueca, frutas cítricas en el desayuno, y créamelo, Leonilda, hasta llegué a preocuparme no solo si hacía sus necesidades todos los días, sino de la misma naturaleza de sus excrementos, diciéndole que el excremento ideal era aquel que presentaba toda la apariencia de una compota de manzanas. Eugenio, cambié de tema. No, Leonilda, quiero que vea qué buen corazón tengo. No es el de un salvaje. Le decía a esa muchacha, primero tenés que aumentar 10 kilos y después perder la virginidad. ¿No opina, Leonilda, que las mujeres desde los 14 años debían tener derecho a acostarse con quien se les diera la gana? ¿Y los hijos? Se evitan, Leonilda, pero es horrible obligarla a una mujer a custodiar su propia virginidad. Bueno, el caso es que esa muchacha encontró poco espirituales mis lecciones y me abandonó, posiblemente por un hombre de pelo rizado que había leído a Jean Cocteau y usaba guantes color patito. Mientras Carl hablaba, Leonilda se decía, «¡Qué charlatán es este hombre!». Pero, cuidando de no exteriorizar un súbito mal humor que se le desperezaba entre los nervios, estiró un brazo para arreglar una flor de trapo en su florero y dijo, «¿Contaba usted, Eugenio? ¿Se aburre? ¿De dónde saca eso, Carl?».
Cuando menos estaba con el pensamiento en otra parte. Tiene razón, Eugenio. Me acordaba de lo que usted pensó cuando nos encontramos. El primer impulso, como le contaba, fue el de encontrarme al principio de una maravillosa aventura, cuando menos de una aventura turbia. Por otra parte, es un cierto modo agradable eso de correr el riesgo que el marido y el amigo lo maten a uno de un balazo. Y quizá ni eso. ¿Qué le parece a usted? ¿Juan sería capaz de matarme? No creo que no. El pobre se llevaría un disgusto. Ya ve, nosotros los maridos modernos ni somos capaces de retorcer el pescuezo a un canalla que nos roba la mujer. Cierto es que esto de no retorcer el pescuezo a la cónyuge es una conquista del pensamiento y de la civilización. Pero de cualquier forma, a veces es agradable asesinar a alguien en nombre de una superstición. Y además, Leonilda, si Juan no la matara a usted ni a mí, no lo haría por bondad, sino simplemente comprendiendo que al ponerle a usted unos cuernos grandes como una casa, no hacía sino tomarse un poco de justicia por su mano. Pero volvamos al punto de partida. Cuando entré, yo pensaba de qué modo iniciaría la comedia amorosa con usted, besándole la mano o tomándole un seno. Eugenio, eso era lo que pensaba. No le permito. Ahora es usted la que hace la comedia. Bueno, pero no hable así. Perfectamente. Suprimida la descripción de la sección masaje. Eugenio, Leonilda, usted no me deja expresar con coherencia. Hable decentemente. El caso es este. Cuando entramos yo esperaba que usted se pusiera a bailar y me dijera, vea qué valiente soy, hoy he resuelto ponerle cuernos a mi marido. Yo deseaba que me dijera eso, Leonilda. O que desprendiéndose la bata me dijera, béseme el nacimiento de los senos. O, si no, arrodíllese aquí, a mis pies, y apoye la cabeza en mis rodillas. También, cuando entró, durante un instante, dije qué maravilloso sería si apareciera desnuda, pero envuelta en una robe de chambre. Pero usted está loco, Leonilda, son suposiciones. Yo no digo que usted debió hacer forzosamente eso, ni nada parecido. Me limito a insinuar que agradable hubiera sido que ello ocurriera. Gracias a Dios. Ya sé, no ocurrió. Cuando entramos usted me dijo, me aburro, y entonces créame, el alma se me cayó a los pies. ¿Por qué? No sé, instintivamente usted y Juan me dieron lástima. ¿Lástima? ¿Lástima a él? Y usted, ahora Eugenio, caminaba de un rincón a otro del escritorio. Claro, me dio lástima. Vi su problema y su problema era el de todas las mujeres casadas. El esposo continuamente en la oficina, ellas eternamente solas entre las cuatro paredes que usted contaba. No tenemos nada que decirnos, Eugenio. Y es natural, Leonilda. ¿Cuántos años hace que se casó? 10. ¿Y usted quiere tener algo nuevo que decirle a un hombre después de vivir 10 años, o sea, 3600 días con él? No, Leonilda, no. Él llega, se arrincona en ese sillón y lee sus diarios. Los diarios son la quinta pared de esta casa. Nos miramos y no sabemos qué decirnos, o lo sabemos de memoria. ¿No cuenta nada nuevo usted? Eso ocurre entre todos los matrimonios y entre novios también. Los novios se aburren tremendamente cuando no son estúpidos por demás. Y usted y yo, Leonilda, si nos tratáramos mucho, terminaríamos por encontrarnos en la misma situación. Es posible. Me alegro de que lo crea, Leonilda. En realidad, conocer a una mujer es una tristeza más. Cada muchacha que pasa por nuestra vida nos oxida algo precioso adentro. Posiblemente cada hombre que pasa por la vida de una mujer destruye en ella una faceta de bondad que otros dejaron intacta, porque no encontraron la forma de romperla. Estamos a la recíproca. Somos una buena cáfila de canallas. ¿Usted no cree en nada? ¿Quiere que crea en usted, Leonilda, acaso? Y la vida será siempre así. Entonces, ¿y cómo quiere usted que sea? No sé, no sé. Es decir, que todos los matrimonios se llevan como Juan y yo. Más o menos el 99%. ¿Y qué hacer entonces? Hasta esta altura la conversación se había desarrollado en un ritmo tranquilo y avieso, mas de pronto una magnitud de emoción estalló en Carl. Brutalmente tomó a la mujer de una mano, la impulsó hacia él y la besó en el rostro. Ella rehuía sus labios. Él la soltó mirándola afectuosamente dijo, te besé porque sos una pobre mujercita, la eterna mujercita que cree en las pavadas del cine. Mírame a los ojos. Ella se había retirado hacia su tacón, enrojecida de vergüenza. ¿Ya ves? Estoy limpio de deseo. Trate, dejó de tutearla, de quererlo a Juan. Él es un hombre bueno. Yo también soy un hombre bueno. Todos somos hombres buenos. Pero de cada uno de nosotros se burla alguna mujer. De cada mujer en alguna parte se burla un hombre. Estamos, como le dije antes, a la recíproca. Uno frente a otro, casi tranquilos, se examinaban como si se encontraran absolutamente aislados en la redondez del planeta. No tenían nada que aprender ni decirse. Carl se levantó. Señora, hasta pronto. Ella sonrió ambiguamente, cautelosamente. ¿No se va a enojar? Cuando Juan venga esta noche le diré que usted estuvo aquí. ¿Cómo? ¿Le va a decir? ¿Hemos hecho algo malo acaso? Tiene razón. Hasta pronto. Leonilda, sin moverse del sofá, lo miró avanzar dándole la espalda hacia la puerta de madera maciza. Ven, mi ama Zubeida quiere hablarte. Te llevaré a visitar el palacio de El Menobi. No. ¿Y el palacio de Haj Idris Ben Yelul? No. ¿No deseas conocer una joven de ojos de luna y rostro de diamante? No. Por Alá, gimió el lameplatos. ¿No quieres nada entonces? Peter se irguió ligeramente ante el mármol de la mesa, miró indulgente al desarrapado Belfudor que, con un fez ladeado sobre la rapada cabeza, hacía un cuarto de hora que estaba allí importunándole y le respondió: sí, quiero que me dejes en paz.
El guía miró cavernosamente alrededor, satisfecho de que en el zoco chico no se encontrara alguien que podía perjudicarle, y confió. Pues cuídate de ese hombrecillo que te acompañaba ayer. Le ha dicho a un mercader de mi amistad que has envenenado a tu mujer. Peter miró como la magra silueta del guía se alejaba, perdiéndose tras los tumultos de bobalicones que se movían frente a la ochava del correo inglés. De modo que la historia había corrido. Ahora se explicaba las significativas miradas de la criada del hotel y la respetuosa aprensión del hotelero hacia sus maletas. No había sido suficiente abandonar el Havre. La absurda novela del envenenamiento de su mujer le había seguido hasta Tánger. Inútil que le absolvieran de la disparatada acusación. En la ciudad no creían en su inocencia. La muerte de su mujer volcó sobre su cabeza dificultades innumerables. Y lo más desdichado del caso es que él estaba seguro de que ella no había intentado suicidarse, sino componer una farsa dramática que se resolvió siniestramente por sí misma. Buscando la paz, el médico dio un salto hasta Tánger. Sabía que los hombres de la costa no eran hipócritas como sus conciudadanos, pero a pesar de todo no resultaba agradable llevar a las espaldas semejante reputación. Y volvió a preguntarse si quedaría en Tánger o marcharía a Casablanca o Fez, porque por el momento los señorones del Biti el Mall no parecían que tuviera intención de ocuparle. Sin embargo, algunos lo saludaban. Su historia debía andar en todas las bocas. Peter no experimentó angustia. En aquella ciudadela amurallada, de calles tortuosas, de sinagogas sombrías, de mezquitas, con ciegos en los pórticos y de freiduría de pescado, en cierto modo era ventajosa una mala reputación. En África, sin honradez, se puede llegar a alguna parte. Un asno pequeño se detuvo junto a su mesa. Peter le acercó un terrón de azúcar al hocico. El animalito lo recogió alargando el belfo. De pronto apareció un campesino que espantó al jumento con grandes movimientos de brazos. Una muchedumbre cubierta de verticales colores cruzaba el zoco de Ed Dahel. Mujeres con pantalones y fumando largas boquillas, funcionarios con turbante violeta, esclavos de piernas desnudas, aguateros con un odre suspendido a un costado, niños de tabona cargando una tabla con panes sobre la cabeza. Una negra gigantesca, como 3 barriles encimados, se detuvo brevemente a su lado. Tenía el rostro cubierto con un paño blanco. Le dijo al tiempo que se inclinaba como recogiendo algo del suelo: ¿Tú eres el médico? Mi ama Zubeida quiere hablarte. Sígueme. La negra se alejaba sin volver la cabeza. Peter comprendió que tras la invitación de la esclava se ocultaba una aventura de consecuencias. Dejando un real español en la mesa del bar, se lanzó en persecución de la mujer. Semejante a una fragata, la negra avanzaba por la empinada callejuela de los plateros. Algunos mercaderes, sentados con las piernas cruzadas sobre cojines a la puerta de sus tenderetes, la saludaban conceptuosos. Al llegar a una fuente, la negra entró en un corredor enyesado de celeste. La noche caía rápidamente. La esclava, imperturbable como el destino, seguía su marcha a través del dédalo de pasadizos y Peter andaba tras ella como si en esto le fuera la vida. Finalmente entraron en una callejuela resplandeciente. En cada portal, un desarrapado freía pescado o vendía canela. La callejuela, techada con gruesos troncos de árboles, estaba cargada de una atmósfera de especias, de queso y cuero en fermentación. Hombres de todas las tribus del Magreb se arrimaban a los mostradorcillos. Las mezquitas mostraban tremendos pórticos donde hormigueaban los fieles. En una esquina, 2 juglares se batían con espadas de madera, estimulados por una multitud de desarrapados. La negra desapareció en la curva de un pasadizo. Nuevamente se encontraba ahora bajo el cielo estrellado. En aquel corredor solitario se veían inmensas puertas claveteadas como la poterna de una fortaleza, y la esclava extrajo una llave de 2 palmos de largo de debajo de su manto y se detuvo frente a una puerta. Peter, como si estuviera soñando, la siguió. Se encontraban en un jardín. El aire estaba rayado por los negros troncos de las palmeras. Una gran fragancia de azahares lo llenaba todo. La esclava desapareció y de pronto, bajo el enyesado abierto al jardín, apareció Zobeida. La cabeza cubierta por un velo, la estatura sorprendente, el rostro de cutis oscuro, aniñado. ¿Tú eres el médico?, susurró la mujer. Sí, entra. Peter se encontró en una habitación esterillada, el suelo alfombrado cubierto de almohadones. Pequeñas mesitas laqueadas de rojo ponían al alcance de la mano chucherías de bronce. El aire aromatizaba simultáneamente a sándalo, a jazmín, a incienso y a azahar. Peter se sentía embriagado de una esencia misteriosa más sutil, que parecía flotar permanentemente bajo el volumen de los olores inmediatos. Espingardas de cañones niquelados y culatas con incrustaciones de nácar adornaban las panoplias de los muros. Zobeida le mostró un cojín y Peter se sentó al mismo tiempo que ella. La muchacha cogió un estuche de plata y le ofreció un bombón. Tenía olor de almizcle, sabor de grasa, frialdad de menta. La muchacha se quedó mirándolo largamente como si aquilatara sus malas virtudes. Luego: ¿Tú eres el médico que envenenó a su mujer? ¿Quién te ha dicho esa mentira?, replicó con suavidad Peter. Zobeida sonrió. Lo examinaba con tremenda confianza. Eres hermoso como la buena suerte. ¿Te gustan las piedras preciosas? Tomó un cofrecillo de marfil, hizo girar la llavecita, levantó la tapa. En un fondo aterciopelado centellaban pequeños cristales azules, gemas de biseles amarillos, poliedros de agua. Peter, completamente desinteresado del cofrecillo, pues no entendía de piedras preciosas, lo apartó suavemente. ¿En qué puedo servirte? Zobeida dejó la arqueta y con aquella inmensa intimidad que emanaba de su modo de ser, como si hiciera mucho tiempo que lo conociera a Peter y no dudara de su discreción en los tratos, dijo: necesito un veneno bondadoso como una enfermedad.
¿Qué harás con él? Dárselo a beber a mi marido. ¿No te agrada tu marido? No. Yo no puedo darte veneno. Las leyes me lo prohíben. Además, te descubrirían y te llevarían a la cárcel. O tu padre, para lavarse de la deshonra, se vería obligado a cortarte la cabeza. Zobeida se rió. En Tánger ya no se corta la cabeza a las mujeres. Te daré un gran puñado de piedras. No me interesan las piedras. ¿Quién es tu marido? Sidi Fodil, el cambista del Zoco Chico. No le conozco. Es un mal hombre, de genio vivo. Tiene una joroba en la espalda y un turbante más grande que una piedra de molino en la cabeza. No le conozco. Ayúdame, tú que tienes la sabiduría. ¿No te soy agradable? Es inútil que me insistas, Zobeida. Ella no se resignaba a no cumplir su deseo. Tomando una rodilla entre sus manos, buscó otro rumbo. Embrújale entonces. ¿Que le embruje? Sí. Peter iba a negarle la existencia del embrujo, pero pensó que su pretensión iba desencaminada. Ella no entendería sus razones. Fingió. ¿Qué me darás si lo embrujo? Me casaré contigo. Tú me llevarás a Francia y me enseñarás a leer y escribir como saben todas las francesas. Entonces podré salir a la calle sin cubrirme el rostro. ¿Cómo sabes que soy médico? Se lo dijeron a Aisha en el Ed Dahel cuando tú pasaste la otra noche. Que te escapaste de tu país porque envenenaste a tu mujer. Peter trató de mirar al fondo de aquellos ojos verdosos. ¿Te gustaría casarte conmigo? Sí. La negra entró en la habitación. Zobeida le dijo al médico. Aisha ha sido mi nodriza. La esclava habló algunas palabras en árabe con su ama. Zobeida se puso de pie. Tienes que irte. ¿Es cierto que embrujarás a Sidi Fodil? Sí, mañana mismo. Bueno, ahora vete. Mañana. Aisha pasará por Ed Dahel a la hora de hoy. Síguela. No le hables. Y extendiendo sus brazos se colgó de su cuello y le besó las mejillas. Cuando Peter escuchó que la puerta se cerraba tras él, tuvo la impresión de que acababa de despertar de un sueño. Echó a caminar como si anduviera sobre un suelo de algodón. De pronto, de debajo de un arco, se desprendió el guía que lo había importunado en el zoco. Como siempre, comenzó. ¿Quieres visitar el palacio de Haj Idris Ben Jelul? No. Llévame al Zoco Chico. Al día siguiente marchó hasta el Zoco para conocer a Sidi Fodil. En el Ed Dahel no podían traficar simultáneamente dos mercaderes jorobados. Comenzó a pasearse lentamente cuando descubrió que un jorobadito sumamente tieso en la puerta de su comercio lo observaba. Gastaba, como le había dicho Zobeida, un turbante ridículo. Peter continuó paseándose por la ancha calle que conducía a las murallas. Luego, sin ningún propósito deliberado, volvió sobre sus pasos y se detuvo frente al comercio del prestamista. Pero, al entornar disimuladamente los ojos, se encontró con que el jorobadito lo estaba mirando. Entonces rápidamente le mostró la lengua. El prestamista desencajó los ojos, pero Peter, divertido, volvió la cabeza con gravedad hacia otro lado, y el jorobadito se quedó mirando de reojo como si dudara de lo que realmente había visto. Así pasaron algunos minutos. Peter parecía estar aguardando a alguien. De pronto volvió la vista. El jorobadito estaba allí observándolo y entonces otra vez le mostró un palmo de lengua. El prestamista enrojeció de furor hasta la raíz de los cabellos. Se enderezó hasta empinarse sobre la punta de los pies. Pero luego, pensándolo mejor, resolvió no darse por aludido y mientras gruesas gotas de sudor le bajaban por las sienes, aparentó mirar a su alrededor, como si no reparara en la existencia de Peter. Este, nuevamente grave, permaneció en la esquina. Sin embargo, la indignada curiosidad de Sidi Fodil llegó a ser más patente que su afán de indiferencia, y antes que transcurriera un minuto, estaba otra vez clavando la mirada en el médico, que, llevándose rápidamente el dedo pulgar a la nariz, movió los otros cuatro con el apicarado gesto del pito catalán. Una ráfaga de ira envolvió en su torbellino la jactanciosa alma del jorobadito. Olvidó su comercio y también la exigua estatura de su cuerpo. Rechinando los dientes, se lanzó a través de la calle y en aquel mismo momento un gran grito de horror se escapó de los labios de Peter. Un automóvil cargado de turistas acababa de arrollar bajo sus ruedas al infeliz mercader. Espero te hayan gustado esta recopilación de cuentos que he hecho de este escritor uruguayo. Dímelo en un comentario. Dame un like, porque con ello me ayudas. Suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita, te lo agradezco.